Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. En muchas de las culturas antiguas o de tradición se otorgó poder a las piedras e incluso se establecieron cultos hacia ellas, bien como poseedoras de cualidades mágicas, como la sanación, o bien como moradas de seres de la naturaleza o de los dioses. Para los antiguos egipcios, por ejemplo, la piedra era sustancia de eternidad, y así construían sus templos para que el hogar de sus dioses inmortales también fuera eterno. Pero además, desde la más remota antigüedad y durante siglos, las piedras han sido el soporte sobre el cual se han plasmado símbolos arcanos, marcas de cantería, algunos de los secretos de los constructores de iglesias y catedrales, en definitiva un saber en parte perdido y que hoy en día se trata de recuperar. Para hablar de todo ello, del lenguaje de las piedras, de los secretos de sus marcas y símbolos, de su poder, contamos con Rafael Fuster como invitado, un especialista en signos lapidarios grabados en las construcciones de la antigüedad y responsable de Signo, la Sociedad de Investigaciones Gliptográficas para la Normalización y Ordenación. Además, abriremos las secciones con el Zurrón del Caminante, que nos llevará hasta la ermita de Santa Coloma de Albendiego, en la provincia de Guadalajara, poseedora de una disposición curiosa de marcas de cantería. Entraremos en el taller del pintor para que nuestro compañero Marcos Carrasco nos hable sobre el lenguaje contemporáneo de las piedras, el land art, y en especial del arte en equilibrio de Michael Graf, un artista que crea increíbles esculturas a base de torres de piedras gracias a lo que él denomina Gravity Glue. También nos iremos de tumba en tumba con Marta San Mamet hasta el cementerio de Santa María Anova, en Noia, para conocer, entre otras curiosidades, su colección de laudas gremiales. Y cómo no, en Asustos Espinosos, nuestra colaboradora Israel Espino profundizará en el origen de las gárgolas, que, por cierto, también poseen sus innumerables leyendas. Y si todo esto fuera poco, pondremos la guinda a la presente edición con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas, con vuestros comentarios, y hay tres vías. Bien a través de vuestros mensajes de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje. O si preferéis, también tenéis la vía del Twitter con nuestro perfil @escobuleros o nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora una noche más para ahondar en los misterios y secretos del lenguaje de las piedras. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, don David? Muy buenas noches. Bueno, hoy una noche especial de esas que vamos a dejar de piedra a nuestros oyentes. Y menos da una piedra. Bueno, hombre, alguno pensaría que lo vamos a convertir en gárgola, ¿no? Pero no es ese nuestro propósito. Pero sí que, bueno, cuanto menos, y como venía diciendo en la introducción, en ese sumario, el hombre, pues bueno, ha sacralizado a esas piedras. Y muchas culturas antiguas o de tradición han creído que algunas de ellas, bueno, pues poseían esas cualidades especiales, ¿no? Tales como curar enfermedades, atraer la suerte, otorgar fertilidad, etcétera. O sea, hay un montón de estas actitudes, de estas posibilidades, y que, bueno, aunque hoy en día nos parezca extraño, siguen ahí. Siguen ahí, y lo que quedan. Fíjate, en este último libro que publiqué en el verano, La España Fabulosa, le dedico no un capítulo, toda una parte a el poder de las piedras, pero el poder de las piedras en una de esas facetas. Sabes que antiguamente aquellas piedras que tenían unas ciertas cualidades se decían que eran piedras con virtud. Y dentro de esas virtudes está la de la fertilidad. Tú sabes la cantidad de ritos, de mitos, de rutas incluso que hay relacionados con las piedras para conseguir fertilidad. Y no solo con menires, sino, en fin, con pedruscos, con cantos rodados incluso, con antiguos ídolos prehistóricos. El hecho de frotarlo, de tocarlo, de tumbarse, de hacer una serie de elementos comúnmente llamados pasar por la piedra, pues puede servir para que 9 meses después ocurra lo que ocurra. Es verdad que ese tipo de rituales también se puede dar con el agua, también con elementos vegetales, pero la piedra siempre ha estado presente. Y eso es muy importante. O sea, yo creo que para marcar un poco una diferencia clara de lo que vamos a hablar y de lo que no vamos a hablar, que los oyentes no piensen que vamos a hablar de las piedras preciosas, no vamos a hablar del simbolismo, de la magia que puede tener las gemas, puede ser el rubí, la esmeralda, todo lo que tú quieras, porque eso es un programa distinto, eso es otra historia diferente en relación con la vibración, con el magnetismo y con la energía que tienen determinadas piedras. Hoy vamos a hablar un poco, pues eso, como dice el título del programa, el lenguaje de las piedras, porque muchísimas de las piedras, de todo tipo, desde las grandes a las más pequeñas, esas que se considera que tienen virtud, muchas veces te están dando un tipo de mensaje, un mensaje que a veces puede ser espiritual. Fíjate, si hablamos de las piedras relacionadas con los meteoritos, ¿no? Empezando por la caaba, ¿no? Las estelares, ¿no? Las estelares y incluso la piedra del rayo, que tiene mucho que ver precisamente con los rayos que caían, y entonces al final esas concreciones líticas que se creaban, pues se pensaban que era un mensaje, un regalo de los dioses. Y muchas de las piedras polimentadas del Neolítico tienen que ver con estas piedras del rayo. Es decir, que es la interpretación que ha hecho el hombre a lo largo del tiempo de que las piedras tenían una especie de vida, de ánima, que las movía y las impulsaba para que se hiciera algo con ellas. Las piedras manales, por ejemplo, de los romanos. Es decir, había unas piedras porque se consideraban que los dioses manes estaban ahí, de alguna forma, protegiendo el hogar, y las piedras, pues también simbolizaban ese aspecto, vamos a llamarle mágico. Las piedras que tienen que ver con la leche, por ejemplo, las piedras bezoares. Es decir, hay multitud de elementos que podríamos ir desglosando, donde las piedras, de una forma directa o indirecta, tienen una importancia capital, pero no solo en el pasado, no esas culturas de tradición que tú dices al principio, sino actualmente. Muchísimos amuletos están relacionados con las piedras. La quiastolita, como una piedra mágica, por el hecho de que tú, cuando la partes, tiene una cruz. Es decir, todo ese simbolismo, ya no hablamos de las marcas de cantero, que luego ya nuestro invitado Rafael Buster pues entrará de lleno. Yo creo que merece no solo un programa, merece muchos más programas, pero bueno, hoy vamos a ser humildes en nuestro planteamiento, y yo creo que ese lenguaje de las piedras lo vamos a desvelar en parte para que la gente se dé cuenta, como alguno me preguntó, y dice, ¿pero sois capaces de hablar durante 2 horas de piedras? Digo, ya lo verás. Durante 2 horas y durante 2 días. Porque las piedras da mucho juego. Yo creo que con esta pequeña introducción los oyentes ya se están haciendo una idea de que posiblemente alguno se quede de piedra. Sí, ¿no? Y como tú bien decías, muchas de las cosas se nos van a quedar en el tintero, como es lógico, como siempre nos pasa. Pero bueno, también es un acicate para que nuestros oyentes, pues nuestros escobuleros de pro, pues les pique esa curiosidad y bueno, indaguen por su propia cuenta, ¿no? Muy buenas noches, don Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hombre, hoy has aterrizado como esas piedras estelares aquí en el estudio, afortunadamente. Sí, señores. Fíjate el poder de la película. Le estaba diciendo Jesús un detalle ahora mismo, la mirada de la medusa que te convertía en piedra. También. No, en serio, es decir, realmente es verdad que como Jesús ya ha dicho claramente, ya ha separado cuál es el contenido del programa de hoy y no lo que muchos a lo mejor esperan. Hay que tener en cuenta que la litolatría, que es lo que está hablando, es decir, el culto a las piedras como elementos cuasi divinos o de origen divino, está arraigadísimo en la mentalidad de los seres humanos desde el principio. Es decir, hombre, podemos ir a nuestra propia tradición. Al fin y al cabo tenemos una religión de base cultural que tiene un origen hebraico. Cuando se habla que el principio de los tiempos
Adán, el primer hombre, tiene un santuario construido en honor a Dios que está hecho por zafiros y rubíes, que no dejan de ser piedras preciosas, que encima se salvan del diluvio en tiempos de Noé, porque son llevadas, le protegen de la llegada de las aguas, y luego, que para eso Dios era un tipo preparado, manda a un arcángel, a San Gabriel, para proteger aquello y llevárselo de nuevo a los cielos. O la forma en la que entra en el inconsciente colectivo el tema de las piedras y su fuerza y su poder, aunque no nos demos cuenta. Voy a poner un ejemplo. La kriptonita, que es una piedra que hace que Superman sea un pringao. Es decir, pues esas cosas que otorgan poder desde las piedras han entrado claramente en nuestra tradición y en nuestra cultura sin que nos demos cuenta. Es decir, porque ¿qué hay más duro que una piedra? Es decir, claro, realmente la fuerza y la resistencia de la piedra, que es la que permite la industria lítica, las primeras armas que los seres humanos son capaces de utilizar para hacer frente a las grandes bestias del Pleistoceno o del Paleolítico o el Neolítico. Es que hay que ver qué bichos eran. Es que ahora estamos acostumbrados a los animalejos. Aquellos eran bichos. Que eran bichos. No lo de ahora. No lo de ahora. Claro, Menos de 5 metros eran claro, mindundis. y la piedra es lo que les da la fuerza y el poder, tanto como el fuego. Son los dos grandes mitos del ser humano. Un día habría que hablar del fuego. Sí. Es decir, pero la piedra es un elemento fundamental, es un elemento resistente, es un elemento fuerte. Permite construir las primeras murallas. Cuando se levanta Jericó, hace unos 10.000 años, que de pronto... Sí. Bueno, varias Jericós, han encontrado por lo menos 4 recintos de Jericó. Que Jericó. es probablemente la primera ciudad del mundo, tal vez más antigua incluso que Talcuyú, que las grandes ciudades de Anatolia. Bueno. Sí, es más antigua incluso que las ciudades de Anatolia. El hecho de contar con la piedra como elemento defensivo, como elemento de protección, como elemento de construcción de las casas, de las murallas, de los fosos. Es decir, es la fuerza y la resistencia que te da un elemento que, si tú eres capaz de tratarlo, te da el control del mundo. Es decir, ¿qué hay como mayor monumento del mundo que un montón de piedras, que es lo que son las pirámides? Claro. No, y si quieres que algo perdure, escríbelo en piedra, claro. Y déjate tonterías. Escríbelo en piedra. He perdido un disco duro con un montón de información y estoy todavía jorobado. y hablando de escribir en la piedra, muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Hola, buenas noches, aquí estamos. Y digo, a propósito, evidentemente, porque hoy también, como ha dicho Jesús, también hablaremos y con nuestro invitado de todas esas marcas de cantería, de los signos grabados en una piedra, pues posiblemente también nos ayuden a determinar el pasado de un lugar. Hombre, evidentemente, ten en cuenta que la relación del hombre con las piedras, como ha dicho Carlos, es muy antigua, tan antigua, que realmente los primeros recintos amurallados que tenemos en el mundo, habéis citado el tema de Jericó, pero también tendríamos que citar a Mari, pues se realizaron fundamentalmente con piedras, pero si nos retrotraemos hacia un pasado anterior, el hombre no manipuló la piedra para crear construcciones, pero vivió dentro de las piedras, en sus oquedades, en sus cuevas, en sus cosas, y las sacralizó mediante sus dibujos o mediante sus inscripciones o en fin. Pero además fue la primera herramienta del ser humano para curtir las pieles, para romper, para cortar los huesos. Claro, era lo que tenía a mano, evidentemente. Lo mejor hombre, quizá una de las causas fundamentales de que el ser humano llegara a donde ha estado hoy es que descubrió que el chile se esfoliaba con unos filos muy, muy agudos que las convertían en cuchillos, ¿no? De alguna manera, los raspadores, en fin, se convertían en puntas de flecha, cuchillos, bifaces, puntas de flecha, pero de todas inscripciones maneras, en las cuevas rupestres se hacían. Claro, exacto, por saber que la cueva de los Casares en Guadalajara, ¿cómo se hacía? Con punzones de piedra. No, y nos estamos olvidando de una de las cosas que dio un salto evolutivo en el hombre. Con las piedras se hace el fuego. Bueno, sí, también, efectivamente. Y además, lo que es la piedra pulimentada y la no pulimentada indica también el Paleolítico del Neolítico, hombre, el trabajo de la piedra. En el caso del fuego ya tenemos una simbiosis entre la piedra y unos hongos que serían las yescas, pero bueno, tendríamos que hablar de esto mucho y tal. Pero también hay una dimensión de las piedras que es profundamente religiosa y creo que se os ha olvidado. La piedra sobre la que Abraham y después Mahoma se elevan a los cielos. Sí, la piedra desde donde tiene el sueño Jacob. Sí, la piedra de la fundación, para no olvidarse. Incluso tiene toda una profecía. O los lugares altos del pueblo donde Mahoma se supone que con su caballo Alborac asciende al séptimo cielo. O los lugares donde el pueblo hebreo, los lugares altos que estaban construidos con piedras, como por ejemplo, o esos tan difíciles interpretables como por ejemplo Nemrut, donde encontramos la piedra trabajada, porque hay una diferencia entre la piedra tosca y la piedra trabajada. La piedra tosca tiene una articulación del lenguaje, de alguna manera, con los hombres, y luego la piedra trabajada tiene otra articulación del lenguaje totalmente distinta. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, para los digamos, indígenas, las religiones naturalistas, las piedras, en cuanto tenían una forma sugerente,
se interpretaban como un mensaje de sus dioses. Y precisamente por esa relación... Las pareidolias nacen más de las piedras Claro. que del cielo. El Sí, cielo es un claro. elemento De las posterior. rocas, de las Claro, rocas. es decir, la roca es el primero. Hay un caso muy conocido, bueno, que para mí es fabuloso, que es, además genéticamente, ahora que se acaba de demostrar y se les acaba de dar el tener el honor de ser probablemente el pueblo más antiguo de la humanidad, el más próximo a nuestros orígenes, que son los aborígenes australianos, que llegaron a las costas de Australia cuando no había seres humanos en Europa. Bueno, pues el sistema de los trazos de la canción, es decir, el que cada una de las marcas de las piedras, de las rocas, tuvieran su propio ritmo y su propia poesía para poder marcar los lugares de peregrinación y de movimiento a lo largo de todo el continente isla de Australia, es una de las cosas más alucinantes del mundo. Es decir, porque demuestra que las sociedades, y luego hablaremos de tema que es muy importante, que es el de ¿pudo haber una civilización avanzada basada solo en la piedra? Es el tema de Robert Schoch, bueno, un tema muy moderno y, por cierto, que va a ser uno de los grandes temas de debate de la ciencia en los próximos 20 o 30 años, pero que en el caso de una especie de animismo, de la concesión de características casi animales y de forma de vida, como decía Jesús al principio, a las rocas y a las piedras, a mí me parece una de las cosas más asombrosas del ser humano porque genera los primeros mapas virtuales del mundo. Además, no olvidéis que tenemos una relación también demoníaca con las piedras. No olvidemos todos los puentes, por ejemplo, que Sí, se hechos por el supone demonio. que ha levantado el El diablo, diablo, el vamos, San lo Juan, hablamos, está el cristianizado. acueducto de Pero fijaros, Segovia. Dentro de ese animismo que tú mencionabas, Carlos, fíjate que incluso se hace llegar a los más pequeños. O sea, yo creo que todos hemos visto o conocemos la historia de la Atlántida, Sí. pero Walt Disney sacó una película, Atlantis, en la que, digamos, sus dioses y también sus antepasados, los que protegían la ciudad, eran piedras. Se convertían en piedras. Con lo cual es una manera de humanizar, bueno, no sé si deidificar. Y de convertirlos en eternos, porque la piedra es Exactamente. eterna. Hombre, y en cuestión de conversión O sea, de la piedra, el ¿en propio serio? Jesucristo las convirtió en La pan. famosa, o sea. el famoso proverbio árabe que hace referencia a las pirámides, que es buenísimo, es decir, que el hombre teme el tiempo y el tiempo teme las pirámides, es real. O sea, es decir, las construcciones de piedra es lo que realmente queda. Todo lo demás se borra. No, y la cantidad de leyendas que hay, principalmente sobre personas que son convertidas en piedras o cómo piedras pueden ser animadas por una especie de conjuro, de influjo mágico, de ritual, donde las piedras tornan con vida y pueden desplazarse, pueden hacer algún tipo de acción. Por ejemplo, el golem, no es que fuera una piedra exactamente, pero de alguna forma está modelado también en barro y simboliza muy bien este tipo... El barro es una piedra, pero dismenuzada. Sí, bueno, pero me refiero que no es una piedra como tal, evidentemente, pero que hay muchísimas leyendas donde se habla de la animación que pueden tener las piedras con rituales, incluso desde el ábrete sésamo, ¿no? De una roca ahí es totalmente sólida. donde quería ir Claro. a parar, ¿no? Sí, porque ahí además entra- ha habido ya cierto cachondeíto en Twitter con el tema. Porque, a ver, podríamos decir que ese famoso ábrete sésamo sería como una clave de ese lenguaje secreto mágico de las piedras. No, pero es distinto. Ese es el poder de la palabra. Es distinto. Ese Esos son los mantras. Claro, Es una cosa es el poder de la piedra y otra es el poder de la palabra, que eso también... También dedicaremos otro algún programa, los programa. mantras. De palabra, sonido. Claro, ahí que es tenemos el mantra, que es la palabra algo esférico. sagrada. Las palabras no son neutras, la palabra tiene poder. La palabra te puede matar o te puede sanar. Para los amantes de Dune, de la serie de Claro, ciencia ficción. y la palabra te puede abrir puertas dimensionales, porque lo que influye de la palabra es la vibración. Entonces, bueno, no me quiero enrollar ahí porque sería para dar una charla. Bueno, pero solo un pequeño apunte, además, al hilo de lo que ha Sí. comentado Juan Ignacio, que es esa simbología, esa metáfora que tú has comentado, pero desde un punto de vista, fíjate, casi más francmasónico, es decir, la piedra que está sin pulir y la piedra que está pulida. La piedra tosca, que sería el ser humano antes de la iniciación, y la piedra que ya está pulida, la piedra angular o la piedra cúbica, cuando ya el ser humano ha alcanzado una serie de conocimientos. Fíjate que siempre se utiliza como El metáfora la lapsit piedra. exilis. Exactamente. Bueno, y si hablamos ya de la piedra filosofal, y te cuento. O sea, en resumidas cuentas, quiere decir que la piedra ha servido para utilizar en muchas de estas metáforas, en muchas leyendas, una especie de simbiosis entre lo que es la realización personal del ser humano en función también de que la piedra esté más o menos preparada o más o menos pulida o más o menos formada para que la piedra al final se convierta en esa piedra angular que en definitiva es lo que da estructura y lo que da anclaje a grandes edificios religiosos. A mí hay dos tipos de piedras, por de alguna manera, por terminar, que me interesan mucho en esto. También me interesan mucho las piedras caballeras y la función que han tenido en excitar la imaginación de los seres humanos a lo largo
largo del tiempo, y luego aquellas que le han servido fundamentalmente para poder sobrevivir, como por ejemplo el yeso translúcido, lo que llamamos el lápiz especulares. Las minas que hay aquí en Madrid. Que durante, no, más bien en la provincia de Cuenca, pero bueno, es igual, también las hay en Madrid, pero que sirvió fundamentalmente para cerrar las ventanas a lo largo del tiempo. Y luego una piedra que fue fundamental en la Edad Media, que es el alabastro, que sirvió para tapar las ventanas, para dejar pasar la luz y que no entrara el viento, el frío y el aire. Y la obsidiana para los aztecas, que no veas tú cómo abría el pecho También, de los cautivos. Efectivamente. Bueno, como podéis ver, esta noche va a ser un programa duro, y para que además, bueno, pues también podáis opinar, podáis preguntarnos, os repito, nuestro número de WhatsApp es el 636-689-184. Y ahora nos vamos directos a las secciones. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El zurrón del caminante. Bueno, maese, como decía en el sumario, nos vamos hasta la ermita de Santa Coloma. Ermita, que no es iglesia. No es ermita, es iglesia, es iglesia. Ahí hay una... No, es iglesia. Te lo puedo garantizar que es una iglesia, no es una ermita. Es una iglesia que formaba parte de un convento en su día, que hoy día está transformado en cementerio. Fue iglesia, la iglesia de Santa Coloma de Albendiego. Está ahí en la provincia de Guadalajara. Sí, está en una parte, digamos, olvidada de todos, prácticamente en la provincia de Guadalajara, en la zona norte, ya lindando prácticamente con Soria. Es una iglesia espectacular. Vamos a ver, si hablamos de piedra, ahora vamos a tener que hablar de alguna manera de la orfebrería en piedra. Porque el ábside de Santa Coloma de Albendiego es posiblemente uno de los sitios más prodigiosos que uno pueda contemplar. Las tracerías que se han hecho en el ábside en piedra, precisamente sustituyendo a los cristales que en su día no existieron, pero habría posiblemente láminas de alabastros, y que seguramente fueron realizados por mudéjares, están basados fundamentalmente en el número 8 y quizá también en el sello de Salomón. Son una especie de calado en las piedras verdaderamente prodigioso. Creo que vamos a subir una fotografía para que la gente lo pueda apreciar. Pero es que el destino de estas piedras no era única y exclusivamente el de adorno, incluso ese era menor que los demás, porque realmente la función de estas, celosías maravillosas era de que la luz en el amanecer, porque la iglesia está orientada lógicamente hacia el orto solar, dejaran pasar la luz de tal manera que el oficiante que estuviera dentro de este edificio observando esas luces y esas formas geométricas alcanzaran unos ciertos estados de alteración de conciencia en la madrugada, coincidiendo con el maitines, de alguna manera, y en un tiempo en el que estas cosas tenían mucho más importancia de las que nos podamos imaginar. No olvidemos que esta iglesia está relacionada fundamentalmente con los templarios cercanos que estaban en la Sierra del Alto Rey de la Majestad y que posiblemente también tuvieron que ver en el diseño de este lugar. Pero no es lo único que hay en la iglesia de Santa Coloma del Bendiego, hay muchísimas cosas más, podríamos estar hablando mucho tiempo, porque además nos vamos a encontrar algo verdaderamente insólito, y es que en la portada, que no es especialmente rica, vamos a encontrar una esvástica, una rueda solar, pero en su forma más ancestral, en la forma que utilizaban los pueblos célticos en tiempos pasados. También vamos a encontrar unas hojas de palma muy curiosas y luego una decoración a base de pámpanos que salen de las bocas de los dos dragones, que son los que forman parte de la arquivolta. Este simbólicamente tiene mucha importancia porque está claro que los monjes, que posiblemente eran agustinos, que
regentaban esta iglesia tenían allí unas plantaciones de vides con las cuales también elaboraban caldos con los que obtenían también ciertos estados de alteración de conciencia. Y libaban, ¿no?, en sus momentos de oración. Pero ya Previamente. Y anticipando un poco el tema de las marcas de cantero, hay algo que es verdaderamente singular en esta iglesia y que no hay en ninguna otra. Y es que todas las piedras sillares del inferior de esta iglesia están señaladas en su centro con una cruz. Todas las piedras Con una sillares. cruz griega. Pero Todas. estamos hablando de la portada, o sea, alrededor de la No, portada estamos o hablando todo el de perímetro. las piedras sillares del perímetro de la iglesia. Del perímetro de la iglesia, que actualmente no tiene la forma que tenía en antiguo, porque luego se le añadió una espadaña, pero vamos, todo lo que es el perímetro de la iglesia está señalado con piedras sillares signadas con una cruz. ¿Qué intención tuvieron los canteros medievales, posiblemente inducidos por los monjes, para hacer esto? Pues muy sencillo, señalar que estaban en un lugar sagrado, profundamente sagrado. No se ponen esas cruces simplemente para orientar las Pero piedras. eso es una reiteración, ya sabemos que es una iglesia. Claro, sí. Podía Del siglo XII, cristiana, No, pero católica, tiene razón, ¿para qué le Juan colocar Ignacio. No, también pero hay cruces? algo, Había que hay algo simbolizar muy a la gente de ahí ancestral ahí. algo. Eso es verdad. Hay algo muy ancestral ocurría. ahí, porque en los alrededores de Santa Coloma del Bendiego hay una serie de menires que no lo son, porque son, digamos, grandes lajas de pizarra, que ya debieron resultar muy sugerentes para otros pueblos anteriores que estuvieran en la zona. Digamos que cuando se construye Santa Coloma del Bendiego se hizo ya sobre santuarios anteriores, al exactamente igual Todas. que en el Santo Rey de la Majestad, donde la piedra que hay justamente dentro de la ermita fue un altar de adoración al sol en los amaneceres por parte de los celtíberos que anduvieron por la zona, posiblemente arebacos, es lo más probable. Pero fíjate, a mí el hecho de que todo lo que es el perímetro esté, digamos, guardado con esas cruces, a mí me suena a un ritual de protección. Claramente. Claro, sí, un ritual de tiene la pinta, protección, sí. indudablemente de protección, pero no solamente Pero de protección, evidentemente de raíces paganas. sino de señalizar para el que Yo pueda lo dudo, entender. fíjate que yo creo que la construcción es totalmente cristiana cuando se hace, como templo románico que es, porque otra cosa es que se asentara sobre una base de un templo más pagano, más romano, entonces sí que se colocaban las No, cruces de y eso se no hay sabe, duda, pero que en este caso, lo que es el perímetro, entiendo yo que eso se construye justo con el resto de la estructura en el siglo XII. Y que todas sean exactamente iguales, es decir, que es algo anómalo, porque si eso ocurriera en otros templos, dices, bueno, es un ritual de protección. Los rituales de protección no se hacen ahí, se hacen a las entradas. Es decir, cuando tú entrabas Claro. en la iglesia es donde se colocaba una Pero en serie este de caso es símbolos. mucho más grande, mucho mayor. Podría ser. Fíjate que yo en esta O sea, vez a mí me recuerda a los Yo círculos. estoy de acuerdo con David porque Los círculos en el cristianismo no se hacen ese tipo de rituales de claro, te voy a protección. intentar explicar un momentito porque también conozco el sitio porque estoy de acuerdo con David. A ver, no es zona de repoblación. Esto es importante, es decir, había una población probablemente anterior. Sí, indudablemente Esto sí ten en cuenta que está todo este lleno. detalle es enormemente importante, con lo cual ahí la transición, bueno, luego hablaremos si estuviera aquí nuestro querido amigo Daniel, de los cultos a las piedras que denuncia a San Isidoro en el siglo... Daniel Gómez Aragonés. Claro, en la época Bueno, también goda. se dieron en esta zona. Claro, no, por ahí va. Es decir, aquí había obviamente un fondo pagano que quienes construyeron eso en el siglo XII con criterios ya bastante modernos en el sentido de lo que era la época, tal vez, como dice David, sí quisieron marcar un lugar y crear un perímetro en torno a él. Atención, cuidadín que aquí vamos a hacer algo. Pero para avisar a la gente del lugar, los que habían llegado del norte, es decir, los que habían ocupado el territorio, que probablemente no fue islámico jamás y tampoco fue cristiano del todo en el momento que llegaron. No, creo Es decir, que islámico anteriormente. No, islámico fue. Una mezquita. No, claro, islámico fue seguro, es decir, pero que no está tan claro que en algunas zonas de las fronteras de las marcas media y norte, sobre todo de la marca media, más que de la superior, la población se convirtiera claramente. Pero tampoco eran unos cristianos muy convencidos. Era una especie de, como pasó con los golfines en los montes de Toledo, era una cosa muy extraña. Entonces, eso sí parece como... Lo que dice Jesús es lo correcto, es lo habitual, pero aquí sí da la sensación de que alguien le dijo a la gente del lugar, oye, que aquí los que hemos venido vamos a hacer algo. Cuidadín que esto está protegido en este entorno, aquí no lo toquéis. Bueno, o había alguien ocioso y le dio por hacer Y cruces marca en su todas turno. las piedras También puede sillares. ser, sí, nunca lo vamos a saber. ¿Y por qué? No, hombre, Claro, ha pero dado entonces, mucho y además entonces te voy a dar dos ¿por qué segundos griegas para y no saber. latinas? ¿Por qué? Pero me parece tan insólito, es decir, además en esa iglesia, que precisamente la joya de la corona de esa iglesia, como tú bien sabes, es la celosía, que está en el ábside, es uno de los ábsides más preciosos del románico Maravilla. rural castellano. Y esa celosía es la que de alguna forma sí está marcando, desde mi punto de vista, ese elemento de protección. Bueno, Porque ese símbolo que tiene del sello de Salomón, ese es un elemento de protección. ¿Para qué
marcar con crucecitas todo el perímetro. Alguna razón tuvieron. De todas maneras, no olvides que estamos en la zona del románico pobre, Sí. donde se mezclaron cristianos, musulmanes, o sea que ahí había elementos y sobre todo lo que quedaba del cristianismo, porque ahí se mantuvo una parte del cristianismo y eso es muy importante a la hora. Bueno, y te voy a está muy explicar. al sur, ¿no? y te Está muy voy a al sur, dar- está muy al sur. Muy al sur. Sí, Estaba más- pero te voy a dar dos elementos fundamentales que quizá nos ayuden un poquito a entender esto. Cerca de la iglesia de Santa Coloma del Mendiego hay un crucero. Hay un crucero con 3 piedras Sí, que tiene grabadas patas de oca. unas patas de oca, Sí, porque eso era un camino de Santiago, el camino de la lama. Claro, eso sí, pero eso totalmente de acuerdo, claro, que era una ruta jacobea, perfecto. Pero es que había Efectivamente. 50 y tantas rutas jacobeas. Pero hay- Bueno, eso, una de las 50 que había en aquel Exacto, momento. claro. Pero hay Toda la algo ruta jacobea. más, hay algo más que Pero le falta la está... concha, no tiene concha. Y la concha del peregrino para mí es lo esencial que marca No, la sí, sí, ruta perdón, hay peregrina. 2 conchas muy chiquitas, lo que bueno, pasa es que solo las has están... visto tú, lo yo que no las he pasa, visto. sí, bueno, están en la parte inferior de donde están los dragoncitos. Ah, joder, qué ojo tiene. Sacó No, el yo microscopio no las- no. de 17. Si yo no las vi, si las vio Fernando Jiménez López. Ah, bueno. Le echamos la culpa. Toma nota. De todas maneras, ahora voy a dar un elemento muy discutible, pero que es un poquito para reflexionar. Vamos a pensar en que esta iglesia perteneció a los monjes del Temple que estaban en el santuario del Alto Rey de la Majestad. Sí. Vamos a trasladarlo al inglés. El Alto Rey de la Majestad, los High Kings. ¿Mm? Los Oye, mira qué Altos curioso. Reyes. Y el Pero eso es Tolkien, joder. Joder, como Perdón. bailando, como hilar. Sí. Perdón, y el patrón de la Sí que es iglesia. discutible, Juan. Ahora dirían que se le ocurrió. Y el patrón de la iglesia es Santa Colomba. ¿Y si fuera San Columbano? ¿Pero Santa Colomba o Santa Coloma? Santa Coloma del Bendiego. Pero ¿y si hubiera sido San Columbano? Los cambios de sexo, pero sabes Bueno, ya, detalles pues e eso, pero al importancia. final la etimología tiene Sí. que ver con la paloma. Que Claro. es muy interesante. En esa latín sí, simbología de la en latín paloma. sí. Claro, Sí, Columba. pero parece como si en esta zona de alguna manera hubiera llegado en el ámbito céltico de alguna manera a través de los. Pero te pueden llegar, arebacos. vamos a ver, no, pero que no arebacos, no, Hombre, pero no, no es que más pero esa sencillo. mezcla de ahí Si entras, prisciliano... si entras en ese lío, No, es que no Juan, está separado Juan, uno Juan, de si otro, entras en porque ese- Prisciliano viene del ámbito Juan, céltico. si entras en ese lío lo tienes más sencillo. Es decir, los templarios, y los hubo, cambiaban permanentemente a sus freyes de posición, de lugar, aunque mayoritariamente eran lo que hoy llamaríamos, cuidado, entre comillas, franceses, prácticamente el 80%. El resto mandaban de un lado a otro. Es decir, si tú eras alemán te podían mandar a la frontera de Andalucía, si eras andaluz te podían mandar a la frontera de Germania con los paganos de Lituania. Entonces, los cambiaban constantemente de sitio. En ese sentido, el que hubiera un núcleo, por ejemplo, para los que nos gusta el seguir las huellas de la Mesa de Salomón, lo que descubrió Atienza de la instalación templaria cerca de la Fuentona de Ruente eran normandos. En Cantabria. Eran normandos, eran templarios normandos, eran franceses. Es decir, no eran, bueno, franceses por de lengua. Es decir, no eran, dice, Bueno, ¿por francos, qué? ¿no? Francos. Claro, ¿por qué? Decir, pues porque no querían que se mezclaran con la gente del lugar. Siempre intentaron que mantuvieran cierta distancia, porque era muy bueno, no solamente para el mundo de meditación o de trabajo suyo, sino porque era bueno esa distancia, el marcar una cierta distancia con la gente que había en el entorno. Lo que has dicho, que parecía un disparate al principio, como has dicho, puede ser. Pero solo al principio. Podría ser perfectamente cierto, pero es que no tenemos ni idea. Ese es el problema. No tenemos ni por eso idea, es pero lectura. de lo único que tenemos idea, perdón, de lo único Claro. que tenemos idea es de que sí, los templarios que de alguna manera hacían sus ritos en Santa Coloma del Bendiego y que controlaban en Sería Alto muy Rey, probable. Bueno. estaban por la plata de Hien de la Encina. Eso no tengo la menor duda de ninguna manera. La pasta es la pasta, pero bueno. Y además hay una cruz de Pues hay chorretitudes, gente eso que es sí muy lo duda, templario. ¿eh? Hay gente que sí lo duda. ¿Que lo duda por qué? No, el hecho de que los templarios estuvieran allí. Bueno, a ver, porque- Dicen que No, no hay está pruebas. perfectamente demostrado. Dicen- No, sí, aseguran sí. que no hay pruebas. No, Era perdona, zona cuando tem- hicimos la guía de la España templaria, ya encontramos unos documentos, unas facturas de Yo los estoy líos haciendo que se abogado del traían diablo. los Era- templanos de la era zona. la zona templaria. Y en la celosía con los que estamos hospitalarios hablando, de mozárabe, Atienza. Hay una cruz de ocho Efectivamente, además, beatitudes. prácticamente acabaron en guerra con los órdenes de San Juan en Atienza, exacto. Claro. Bueno, Maese, para terminar, esto está muy cerquita de, si no me equivoco, de Sigüenza. Sí. No, esto está Es entre Guadalajara, en ese Atienza, sentido, sí. está entre Atienza y Ayón, Ujú. para situarnos mejor. Está muy cerca de Termancia, la gran Al lado ciudad. de Para Manadero. llegar La gran desde ciudad que- zarevaca. para No, llegar pero hasta siga bien, allí, está que es reciente. desde Para donde llegar mejor. hasta allí no hay más remedio que subir
desde Cogolludo hacia Tienza y luego torcer a la izquierda, pero también se Pero puede vamos, que subir. no está lejos de Madrid, que es un sitio que se puede llegar. También se puede Está muy subir cerquita. por la zona de Valverde, los arroyos de Tamajón. Hay varias formas. Para llegar allá hay que echarle ganas. Sí. Continuamos con el programa. Recuerdo el WhatsApp, el 636-689-184. La escóbula de la brújula. El taller del pintor. Y ya que estamos hablando en este programa dedicado al lenguaje de las piedras, pues evidentemente don Marcos Carrasco, nuestro compañero, nos tiene preparado una cosilla sobre lo que es el lenguaje contemporáneo de esas piedras y ese land art. ¿No es así? Hola, muy buenas noches, Marcos. Hola David, compañeros y amigos de la escóbula. Aquí estoy en el taller del pintor, en las afueras de Morganápolis, en Escobulandia. Hoy os voy a hablar de piedras, sí, de piedras, del lenguaje de las piedras que, todo lo contrario a lo que pudiéramos pensar, son también seres vivos. Seres con una vida muy lenta y que es apenas imperceptible, pero muy viva al fin y al cabo. Amontonar piedras es, desde tiempos ancestrales, una actividad muy antigua que llega hasta nuestros días. Pues, por ejemplo, como los túmulos de los llamados cairns en Gran Bretaña y norte de Francia, que se usaban para marcar el curso de algún río, cumbre o páramo, los milladoiros en Galicia coronados con algún crucifijo, donde cada caminante al pasar tiene que depositar una piedra. Imaginaos desde hace siglos la altura que tienen todos estos túmulos. También los obojo, amontonados, que son de piedra en Mongolia y en Tíbet, que sirven de lugares de culto a las montañas y al cielo. O también los inuskus, es en el círculo polar ártico hechos por el pueblo inuit que, en la devastadora soledad de las tierras heladas, es considerado como muy buen augurio encontrarse con estas construcciones. O ellos lo que vienen a significar cuando te encuentras con uno de ellos es que alguien ha estado aquí, vas por buen camino. Pues bien, estos amontonamientos de piedras siempre han servido para o bien marcar un sitio de enterramiento, la cumbre de una montaña, un sitio para algún ritual específico, una conmemoración de acontecimientos históricos como batallas o acciones de héroes, etc. O incluso, últimamente y muy a menudo, para fines estéticos, como el que nos encontramos en el denominado land art, o arte hecho con elementos de la naturaleza. Poner, como ya decimos, piedras en equilibrio haciendo formas bellas se ha convertido en una ocupación estética de los muchos montañeros y senderistas que nos encontramos por el campo. Es una actividad que recordamos desde la infancia. La verdad es que la recordamos como algo que nos hacía gozar. Ver ciertas construcciones sencillas que hacíamos elevando para utilizarlas como fortalezas o castillos imaginarios, la verdad es que podía, junto con los amigos, llenarnos de una gran felicidad y satisfacción. Pues bien, esto es lo que hace de una manera magistral un artista canadiense llamado Michael Graff. Él ha trascendido esta tendencia de nuestra infancia para colocar en equilibrio diversos objetos, desarrollándola en nada más ni nada menos que en equilibrar piedras de distintos tamaños, de distintos tipos, redondas, cuadradas, pequeñas, grandes. Y lo que es más asombroso, no utiliza ningún medio adhesivo para ello.
Él ha denominado esta manera de trabajar como gravity glue o pegamento de la gravedad. Bueno, ¿en qué consiste esta gravity glue? Consiste en pegar piedras y armar grandes construcciones con ellas. Para que os hagáis una idea en qué consiste esta técnica de grab, utiliza el pegado natural de piedras que ha estado presente en muchas edificaciones de culturas antiguas, como por ejemplo, muy cercana en el territorio nacional, en nuestras islas, la naveta de Estudons en Menorca, o bien, bueno, pues mucho más lejos y más grande, la muralla china, en América Teotihuacán, Machu Picchu, y bueno, pues otras muchas. Consiste, aunque no en todos los ejemplos, en encontrar que una piedra encaje con otra sin ningún adhesivo artificial. Así se necesitan de esta forma 3 puntos de contacto para ubicarlas en posición vertical. Bueno, pues cuando se trata de verticalidad, pues hay que hacer que mientras una se equilibra con otra, esta última sirva de base para la siguiente. Os he dejado, amigos escobuleros, un par de enlaces de vídeo donde podéis ver la asombrosa pericia de Michael Grab para hacer este proceso. Él busca ángulos aparentemente imposibles para llegar a encontrarlos. Pero una vez hecho esto, es digna de mención la inmensa paciencia que tiene el artista para encajar una forma sobre otra, una piedra sobre otra, que apoyen unas en otras de una forma insólita y hacer de estas construcciones sobre el lecho rocoso de los ríos y que en realidad está pasando agua rápidamente bajo ellas. Luego es realmente espectacular cómo se pueden sostener. Cuando encuentra el equilibrio de las piedras, Michael encuentra su equilibrio interior. Sí, amigos, la búsqueda del equilibrio interior es un precioso tesoro y que, según decía la sabiduría antigua, aporta más riqueza y felicidad que los bienes naturales. Bueno, pues esto me hace recordar aquella canción de los 80 de Franco Battiato que decía: busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas y de la gente. Bueno, David, esto es todo por el momento y espero que encontréis el equilibrio. Pero por favor, no intentéis amontonar piedras como lo hace Michael Grab, porque corréis el riesgo de estresaros un poquito más de la cuenta. Un abrazo para todos. Hasta luego. Un chao. abrazo, Marcos. Muy buenas. Bueno, muy curioso las esculturas estas que hace Michael Grab. Lo que sí, bueno, aquí lo estamos escuchando. Por ejemplo, al principio de la intervención, Marcos ha comentado de, bueno, pues que las piedras son seres vivos. Evidentemente estamos dentro del contexto de lo que es el programa. Claro, y dentro de una corriente mística que siempre ha existido, ¿no? Lo que decíamos al principio, que mucha gente cree que las piedras efectivamente son seres inanimados, pero que están esperando el momento en que sean reanimadas, ¿no? A través de insuflar el hálito vital, ¿no? O sea, entramos ahí en toda una corriente mística interesantísima. Hasta los trolls, ¿no? Bueno, por hablar, evidentemente, los trolls o los tumularios, por ejemplo, los de los Cabla Tolkien, que por cierto la película no sale, es una de las partes de la novela que censuraron, pero los tumularios, que pues esos son los túmulos que en algún momento adquieren vida. O fíjate, por ejemplo, todo el significado que tiene en los rituales funerarios judíos, la piedra. Cuando colocas una piedra en la tumba, ¿os acordáis el final de la película de La lista de Schindler? Cómo se va colocando piedrecitas. Claro, efectivamente. Cada piedrecita es de... Bueno, es el recuerdo de una persona a la que ha salvado. Sí, pero tú conoces... Cada piedra es un ser vivo, ¿me entiendes? Dentro de esa concepción religiosa mística que tienen los judíos. Pero además conocerás el rito del cementerio judío de Praga, cuando la gente va a la tumba del Rabino Low a dejar una piedrecita con los deseos. Exacto. Tal. Y es curioso, porque a mí me pasaron una vez una foto de alguien que estaba depositando la piedra sobre la tumba del Rabino Low y se veía un círculo de luz justo entre la piedra y la tumba. Es muy curioso. Bueno, pues sí, no era un orbe, ¿eh? Sí, nada, una pequeña cosilla. Michael Graf está dentro de esa corriente del land art, ¿no? Del arte, de la naturaleza. Dentro de eso, en una zona muy cerquita de la que hemos hablado antes, de Albendiego, está Buendía, el pantano de Buendía, y ahí está la Ruta de las Caras, que se llama. En el año 1992 hubo dos artistas que en la roca, en la piedra, empezaron a esculpir rostros increíbles de Maitreya, de Arjuna, de la diosa madre, del nacimiento, caracoles, una calavera. Es decir,
ese lanar es intentar integrar lo que es la naturaleza, integrarla en arte. Y a partir de ahí es cuando, claro, que adquiere vida. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Pues cuando son las 10 y 46 minutos de la noche, las 11 menos cuarto prácticamente, damos comienzo a este filandón dándole la bienvenida a nuestro invitado, don Rafael Fuster. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la escóbula de la brújula. Hola, Rafa. Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí te estábamos esperando, haciendo un fuego con las piedras. Vaya, ya he estado oyendo. Bueno, Rafael Fuster es analista, programador y presidente, si no me equivoco, de Signo, Sociedad de Investigaciones Gliptográficas para la Normalización y Ordenación, cuyo proyecto es en recopilar, almacenar, catalogar y establecer una terminología que permita describir esos signos lapidarios grabados en las construcciones de la antigüedad, ¿no? Especialmente, si no me equivoco, Rafael, lo que es el periodo de la Edad Media. Correcto, así es. Además, bueno, pues tenéis una página web que es, bueno, interesantísima. Recomiendo que cualquier persona que esté escuchando el programa la visite, porque aparte de que estéticamente está fenomenal, la información que aporta es genuina, contrastada y muy válida. Es signoslapidarios.org, todo seguido, signoslapidarios.org. Rafael, sí que me gustaría empezar. ¿Podemos hacer algún tipo de clasificación de esas marcas de cantería? Sí, a ver, bueno, después de unos cuantos años peleándome con el asunto y de recopilar unos cuantos miles de marcas de cantería y tratar de ordenarlas, ese fue uno de los problemas que se nos planteó al principio. Es decir, a ver, básicamente hay muchas teorías sobre lo que son las marcas de cantería y consenso entre los investigadores a día de hoy no hay. Claro. Entonces, por lo tanto, nosotros partimos de una base de que todas las teorías para nosotros son buenas, pero básicamente podemos decir que hay dos grandes, que la mayoría de las marcas de cantería, ¿vale?, fueron realizadas por los canteros para ayudarse en la construcción de los edificios. Ese sería el gran porcentaje de marcas de cantería responderían a esa función, ¿no? Una función que evidentemente solo tiene sentido en aquel momento, mientras ellos estaban construyendo. Ahora bien, es una información que a día de hoy nos aporta mucha información sobre los procesos constructivos y nos ayuda a distinguir las diferentes etapas constructivas de los edificios. Este sería el gran grupo de marcas de cantería. Y después habría un segundo grupo que serían las marcas o firmas de los canteros o de los oficiales. Estas se encuentran en menor número. Y este sería el gran grupo de marcas de cantería. Pero, Rafael, cuando uno va a un templo de esto, ¿no? O sea, una ermita, una catedral, incluso un castillo, pues sí, le extraña, ¿no?, empezar a ver una serie de marcas. Y la teoría oficial es la que tú acabas de comentar, ¿no? Dice, bueno, pues estas son las marcas de cantero, pues para determinar el número de piedras que estás haciendo y por lo tanto vas a recibir un estipendio conforme a la cantidad, ¿no? Aparte de marcas relacionadas con el gremio. Pero luego hay ese otro tipo de marcas que llama mucho la atención y que parece que tiene como una especie de orden o de lenguaje oculto. Realmente, aparte de estas que son muy definidas, ¿hay un lenguaje secreto en esas marcas de cantería?
Bueno, ahí es donde se dirigen nuestras investigaciones. A ver, hay un pequeño número de marcas de cantería que cuando vamos a uno de estos edificios, si apartamos las que ya hemos dicho, las funcionales o rectoras y las firmas, hay un hecho curioso porque a veces, por ejemplo, vamos a fijarnos en la iglesia de San Bartolomé de Ucero, de la que ya conozco, que vosotros conocéis bien, habéis hablado. Pues bien, si uno va a San Bartolomé de Ucero, como comentas, pues dices, ves un montón de marcas de cantería, pero curiosamente hay algunas marcas de cantería que solo aparecen 1 o 2 veces. ¿Vale? Nosotros tenemos bien documentado este edificio y, sin embargo, decimos, hombre, ¿qué pasa con estas marcas de cantería? ¿Es que acaso el cantero no tenía trabajo, que solo tuvo que labrar una marca de cantero en el edificio? Pues bien, estas marcas de cantería singulares, que las estadísticas ahí no nos dicen absolutamente nada, o quizá todo lo contrario, incorporan reglas geométricas para su formación, es decir, no fueron trazadas al albur. Para hacer el diseño de esa marca de cantería necesitas utilizar la regla y el compás. Por lo tanto, no pudieron ser hechas por un cantero que se dedicaba a escuadrar sillares y que no tenía conocimientos de geometría. En ese sentido, estas marcas nos aportarían ese argot secreto que estaría relacionado con la geometría y con los métodos de trazado que practicaban los constructores durante la Edad Media. Rafael, en el caso concreto de San Bartolomé, tú sabes que hay 2 báculos, uno más grande y otro más pequeño. Correcto. Efectivamente. Bueno, estos 2 báculos efectivamente no son litografías vulgares y corrientes. Parece como si tuvieran que ver con el símbolo que utilizaba la hermandad de canteros del Camino de Santiago, que llamaban los Hijos de Salomón. Y quizá sería una marca de reconocimiento de alguna manera de que ellos intervinieron en la obra de este edificio de alguna manera, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, fíjate que estos 2 báculos es una de estas marcas singulares que he estado comentando, solo aparece 2 veces. Y las 2 veces están situadas en la primera y la segunda hilada del ábside, apuntando hacia el este. Por lo que probablemente estas 2 piedras marcadas con estos 2 báculos que dices fuesen las piedras de fundación, es decir, las primeras piedras que colocaron el día que trazaron las trazas del templo y establecieron su orientación. Claro, pero curiosamente el gran misterio es que están situadas justo en la parte que no conocemos de San Bartolomé, porque si tú, que conoces perfectamente la geografía o la geometría de San Bartolomé, sabes que ahí hay un hueco que no se tiene acceso a él, que anduvieron metiendo georradares y cosas para ver qué es lo que había, pero que no se ha conseguido descubrir aún, y que está justamente detrás de ese báculo, del báculo grande me refiero. Exacto, esa sería otra posibilidad, y además tú lo has apuntado respecto al Camino de Santiago. Recuerda que en San Bartolomé tenemos un cadencillo muy curioso que es un crismón, que sería el símbolo de reconocimiento de los constructores del Camino de Santiago, en relación a este báculo, como apuntabas. Hola, hay una cosa que te quería preguntar, porque a mí me tiene bastante intrigado como posibilidad extraña, y es que, evidentemente, acaba de citar Juan Ignacio el caso de las cofradías, de los gremios, de los grupos especiales, o determinados unidades, grupos de gentes que por maestros y luego sus seguidores podían hacer determinado tipo de obras. Habría tal vez, esto parece una cosa curiosa, pero a lo mejor, incluso, en cierto modo, dado que quien financiaba aquello, quien ponía el dinero lo pagaba, era en gran modo o bien la religión, órdenes poderosas, o bien nobles. Es decir, la posibilidad también de que se utilizara como un elemento de lo que hoy llamaríamos publicidad visual, como las vallas publicitarias. Es decir, mira, esto ha sido hecho por mí, por nosotros, por mi grupo, y por tanto somos los mejores. Es lo que hemos dicho, hay signos de calidad. Tipo de marcas de cantería que serían firmas. Claro, como un ISO 9000, o sea, decir, un sistema de calidad. Claro, es decir, como un copyright actual. Sí, Rafael, sin irnos a temas puntuales como lo que estamos comentando allí en Río Lobos, ¿no? ¿Existe algún tipo de diccionario actualmente sobre todos estos signos lapidarios que se pueda consultar? Pues se han hecho algunos trabajos en ese sentido. Raúl Romero Medina tiene editado un libro que es un diccionario de signos litográficos, pero claro, allí tienes 3.000 páginas y cuando quieres estudiarlos y estás buscando comparaciones se hace un poco difícil. Esa fue una de las razones por las que decidimos crear una base de datos para tener todo el material ordenado y siempre disponible, porque cuando quieres consultar una forma, por ejemplo, ahora en signo, si tú vas a la sección correspondiente y picas ballestas, allí te aparecerán listadas con todas las ballestas que tenemos catalogadas, y eso es muy útil a la hora de estudiar sus formas. La ballesta, además, es un signo que creo que tú tendrías que contarnos algo sobre él. Bueno, hay un dato ahí, ¿no? La famosa ballesta del cañón del río Lobos, ¿no? De esta ermita que estamos contando, para de que tiene algo que ver, ¿no?, con la planta de la ermita de San Bartolomé. Así es. En relación a lo que comentábamos antes, que cuando comenzamos a estudiar el tema nos dimos cuenta de estas marcas singulares que nos podemos encontrar en los templos,
En San Bartolomé hay una marca muy singular, bueno, que nos dio algunas pistas sobre ciertos elementos astronómicos que ya habéis tratado en la escóbula. Y entonces descubrimos con esa marca de cantería que si la redimensionábamos y la colocábamos sobre la planta del templo, las proporciones que indicaban la alineación que se producía entre la saetera y la losa de la salud se correspondían. Y entonces pensamos, bingo, ¿cómo puede ser que las proporciones se mantengan? Y eso nos abrió la pista. Entonces fue cuando pensamos, ¿podemos encontrar alguna otra marca en San Bartolomé que nos dé alguna relación sobre las proporciones del templo? Y evidentemente encontramos una ballesta, que es una forma cruciforme, como sabréis, es una cruz latina que está rematada su travesaño horizontal por un arco, y por eso lo llamamos ballesta, por la forma que tiene estas armas. Entonces, localizamos esta ballesta, es única, solo aparece una vez en el templo, por lo tanto ya saltan todas las alarmas, y bueno, evidentemente cuando redimensionamos la ballesta y la colocamos sobre la planta del templo, esta coincidió lo que es el largo de la nave mayor por el ancho del crucero. Entonces fue cuando nos dijimos, vaya hombre, pues parece ser que aquí hay algunas marcas que nos están revelando secretos, aspectos constitutivos de los edificios donde fueron grabadas. Sí, porque además es la única marca de cantero que tiene la forma de ballesta, pero también la habéis localizado en Santiago de Compostela. Exacto, bueno, claro, cuando descubrimos que teníamos esas concordancias entre el signo lapidario, que nos venía a decir que quien labró esa marca conocía cuáles eran las proporciones del templo, decidimos buscar más ballestas en otros edificios para ver si este principio se cumplía. Y bueno, empezamos a investigar y vimos que sí, que normalmente estas ballestas se corresponden con las proporciones en planta latina de los templos románicos. Ahora bien, el descubrimiento más importante, digamos, fue que encontramos estas ballestas en la Catedral de Santiago de Compostela, y aplicamos el mismo principio, la redimensionamos, la colocamos sobre la planta del templo y coincidía el largo de la nave mayor por el ancho del crucero. Bien, entonces aquí decimos, ¿es una casualidad que esto sea así? Es decir, la persona que grabó la ballesta conocía realmente las proporciones de la Catedral de Santiago, cuando hemos de pensar que en aquel momento aún no estaba acabada de construir. Pues bien, investigando, vimos que el Codex Calistinus, que es un texto sobre la construcción de la Catedral de Santiago... Sí, Emeris Picot o Calisto. Exacto. Pues en ese texto medieval, que fue escrito poco después de acabar de construir la Catedral de Santiago de Compostela, hay un capítulo que está apuntando las medidas de la catedral. Y bueno, pues resulta que nos dice este libro que la longitud de la nave mayor era de 53 alzadas de hombre y el ancho del crucero era de 39 alzadas. Pues bien, si cogemos estos dos números y los dividimos, obtenemos un cociente que es 1,36, ¿de acuerdo? Efectivamente. Pues este cociente es el mismo cociente que tiene las proporciones de las ballestas. O sea, que no es casual, está claro. Y entonces, además, lo curioso es que podríamos decir, bueno, ¿qué es 1,36? ¿Qué es esta proporción tan extraña? Porque se acerca mucho al número cordobés, pero no lo es. Pues bien, 1,36 se puede expresar algebraicamente como 1 más raíz de 2 partido por 4. Lo que significa que además detrás de esta proporción hay una regla geométrica. Una regla geométrica que probablemente fue la que ideó Bernardo el Viejo, que fue el primer constructor de la Catedral de Santiago, para establecer las proporciones del templo. Uh-huh. Oye, muchas de estas, estamos hablando de todos estos signos lapidarios, y esto estaba relacionado evidentemente y realizado por unas cofradías, ¿no? ¿Cómo funcionaban estas cofradías de canteros? Tenemos un pequeño problema en este punto, porque documentación no tenemos hasta bien entrado el siglo XIV, con las constituciones góticas correspondientes a los constructores de las federaciones germánicas. Entre los siglos XI y XIII, que es cuando se produce el gran fenómeno de grabar signos lapidarios y cuando hay un fervor constructivo como no se había visto nunca, no tenemos documentación ninguna. Bueno, y esto un poco viene... Vaya, bueno, hombre. sí, es justo. Eso te pasa por interrumpirle, Marcos. Bueno, quería decirle a Rafael, que ahora lo recuperaremos, que el hombre medieval, entre otras cosas, era un anónimo completamente. O sea, no conocemos los nombres de los canteros, conocemos nombres muy genéricos. El primer maestro de Silos, el segundo maestro de Silos, claro. El maestro Mateo, que tampoco está claro si fue él o fue una escuela. O sea, quiero decirte que era una época en la que la gente no firmaba. O sea, no existía un
concepto de la como en persona. Grecia y los filósofos, ¿no? Y algunas. Igual. Bueno, pero yo creo que ahora que retomamos un poco la conversación... Sí, ya vuelve Rafael. Ah, ya está. Sí, ya estoy aquí. Ya Sí, estás sí. ahí, ¿no? Digo, que hay como dos tipos de signos de identidad, que son los individuales y estos colectivos, ¿no? De los que vas a hablar y que corresponden a estas cofradías de canteros. ¿Y cómo actuaban, es verdad? ¿Qué es lo que Correcto, sí, hacían nos habíamos cuando quedado allí. llegaban? Les decía que era un problema porque no teníamos documentación hasta el siglo XIV, pero es muy interesante porque en las constituciones góticas del siglo XIV sí que sabemos que había un secreto del oficio que se imponía. Es decir, de ahí la dificultad de estudiar los ritos de las corporaciones gremiales, por esa necesidad del secreto de proteger sus técnicas y métodos de construcción. Pero sí que sabemos, por estas constituciones góticas, que cuando un aprendiz accedía al grado de compañero o un compañero al de maestro, había una ceremonia en la que el aspirante a oficial o a maestro presentaba una marca de honor, su marca de honor. Bien, entonces esta marca de honor también correspondía a unos principios geométricos que él debía explicar para aprobar ese examen, y si aprobaba el examen le era otorgada lo que se denomina su marca de honor, que a partir de entonces podía utilizar, como decía antes Carlos, para firmar sus trabajos. Sí, pero ¿cuánta gente componía más o menos este grupo de operarios, por decirlo así? ¿10, 12 personas podrían ser? A ver, depende. Por ejemplo, en la Catedral de Santiago sabemos que trabajaron unos 50 canteros. Estaban en nómina. O sea, pero que eran ambulantes, o sea, que cuando Sí, terminaban un trabajo esta gente iban allí donde los necesitaban. Hacían, supongo, también labores de formación, escuela, ¿no? En cada lugar donde llegaban. Bueno, me imagino. Justamente, Sí. muy importante, en una de las grandes De esa manera expanderista, claro. labores de estos gremios es la formación y la especialización en el trabajo. Hemos de recordar que en el siglo XI, cuando se recupera la construcción en piedra, hacía cientos de años que se construía en madera, se había perdido un poco lo que es el oficio, y a partir del siglo XI se recupera esa construcción en piedra y todo lo que lleva asociado, que es una mejor técnica y labra de la piedra, porque se mejoran las herramientas de trabajo, y una recuperación, y creo que esto es lo más importante, del corpus geométrico, es decir, lo que posibilitaba que un maestro arquitecto pudiese desde elaborar la planta de un edificio hasta las dovelas de un arco o las formas de una bóveda para levantar el edificio. De todas formas, Rafael, dentro de esas cofradías, cada grupo de esos gremios estaba absolutamente especializado. Me imagino que no sería lo mismo los que extraían los bloques de la cantera a los tallistas que luego le daban esas formas cúbicas o pulidas, a los que luego realizaban otro tipo de menesteres, ¿no? O los diseños, ¿no? Me imagino que todos estaban especializados y que utilizarían un sistema casi como de trabajo en cadena. Exacto, es decir, lo que estamos viendo, las marcas de cantería en ese sentido tendrían grados en cuanto a la especialización de ese cantero, como muy bien dices. No es lo mismo una persona que se ha pasado toda la vida únicamente escuadrando sillares que aquel que se dedica a las piezas más difíciles, como son las dovelas de un arco, porque su tallado está formado por varios planos y es mucho más complicado. Requiere una técnica muy apurada y unos conocimientos de geometría que un cantero normal no suele tener. Bueno, y tendríamos un tercer, que es el artesano, que hace los canecillos, hace las arquivoltas. Y el escultor también, sí. Claro, efectivamente. Sí, bueno, claro, está el magíster, que era el maestro, luego los maestros compañeros, ¿no? Los masón, que ahí viene un poco la palabra masón, ¿no? Y francmasón, y luego estaban los compañeros, obreros, ayudantes, y cada uno especializado en algo. Exacto, y bueno, hay un dato muy importante. Antes hablaba Marcos de las piedras como seres vivos, y es curioso porque, bueno, hoy en día en Francia la tradición no se ha perdido. En Francia están los compañeros pasantes del Tour de France, que son los que se encargan de la restauración de las iglesias. Y bueno, esta gente se dicen que son los custodios herederos de esta tradición medieval. Pues bien, ellos consideran, sí, que los edificios están vivos, que las esculturas están vivas, y que tú puedes hablarles y en ocasiones incluso hasta ellas te responden, si sabes quién. Las 11:04 de la noche, aquí estamos en la escóbula de la brújula en Radio 4G,
y el número de WhatsApp al que podéis mandar mensajes es el 636-689-184. Estamos con nuestro invitado, con Rafael Fuster, y estamos hablando dentro de esas marcas de cantería, de esas cofradías, pero me imagino, Rafael, que también servirían todas estas marcas para establecer una cronología, es decir, la fecha de la construcción del edificio. No, ahí es más difícil. A ver, sí que es verdad que las marcas de cantería evolucionan con los estilos arquitectónicos. Es decir, no son lo mismo las marcas románicas que las góticas. Las góticas suelen ser mucho más complejas, e incorporan curvas que en muchas ocasiones no son tan abundantes en las románicas, pero sí que es verdad que a veces nos ayudan a aproximar un poco la cronología. Imaginemos una edificación de la que no tenemos documentación y otra que sí. Pues bien, a veces las marcas de cantería nos ayudan a datar de la que no tenemos documentación, porque aparecen marcas de cantería muy similares a las de la otra construcción. Ya, con lo cual no hay una manera de que, digamos, esas marcas de cantería no evolucionan con el tiempo, o incluso a pesar de que haya pasado una o dos generaciones, siguen manteniendo las mismas marcas de cantería que esos maestros antiguos. Sí, en principio, a ver, aquí hay dos aspectos. Las marcas, por ejemplo, de identidad, cuando una marca de identidad pasaba de un artesano a otro y además eran familia, normalmente se añadían, sobre la misma marca se añadían brisuras o se completaban, ¿no? Pero después también es verdad que es lo que te he comentado, hay una evolución en las formas mucho más complejas de las marcas góticas en correspondencia a una arquitectura algo más compleja que la románica. Pero, Rafael, aquí hay un misterio con respecto a las marcas de cantero y algo, quiero decir, al románico, que siempre me ha llamado mucho la atención. Hay dos clases de edificios románicos, sobre todo en el ámbito religioso. Unos son los que están hechos en piedra, normalmente suelen estar hechos en caliza o en arenisca. Hay algunos en granito, pero son los menos. Pero hay muchísimo edificio románico hecho en ladrillo. Por ejemplo, en Sahagún. Sí. Bueno, mucho en España. En España. Quiero decir, raro, ¿eh? Efectivamente, porque por la tradición, de alguna manera, de los alarifes musulmanes. Mudéjar. Sí, en Francia no, la tradición tanto, mudéjar. No, es la tradición mudéjar. Son las zonas, los musulmanes que quedan en territorio cristiano. Es la influencia. Bueno, y en el ladrillo, ¿dónde se ponían las marcas de cantero? Porque podemos ver, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, que sí que tenemos una serie de marcas de cantero extrañas y tal, hechas en época digamos, musulmana. Pero, ¿cómo sería la marca de cantero? Porque yo no he detectado ninguna dentro de lo que es la obra de ladrillo. Sí, ahí tienes razón. Creo que en la mezquita de Córdoba sí que podemos encontrar algunas firmas, pero no es lo normal. Es curioso porque las marcas de cantero están asociadas a la construcción en piedra sillar. No, es curioso además porque, fíjate, hablamos de las marcas de cantero porque la piedra es lo que perdura, pero sabes que los carpinteros cuando hacían las vigas, ¿no?, para los templos también dejaba su marca. El problema es que prácticamente se han quemado todas las vigas y toda la madera y no ha quedado vestigio de ello. Y es posible me gusta que digas esto, Jesús, porque hablando de los carpinteros, sí. Bueno, no sé si antes habéis hablado, porque ya he empezado el programa cuando ya había comenzado, sobre el código secreto de Hiram, del constructor del templo de Salomón. No hemos entrado en ello. No hemos tocado eso. Es que es un tema complejo. Sí, no, bueno, así rápidamente, Hiram, el constructor del templo de Salomón, tenía muchos operarios procedentes de diversos países que hablaban diversas lenguas, y ideó un código para que estos obreros se pudieran entender entre ellos. Pues bien, hoy en día los carpinteros de Compagnons de Tour de France tienen un péndulo de Salomón en donde recogen todos esos símbolos, como decía Jesús, que les sirven a ellos para armar las piezas, las cimbras de las piezas que ellos hacen en madera. También tenían sus marcas. Sí, claro, porque dentro de esas marcas utilitarias que tú dices están las de extracción, están las del salario, pero están las del montaje, ¿no? Las de la posición, el ensamblaje, el asentamiento, que eso es muy importante, saber cómo había que colocar la piedra, dónde estaba el arriba y el abajo. Es que habéis tocado indirectamente un tema, aunque estamos hablando de piedra, que es el elemento principal, pero habéis tocado un tema fundamental. Hay dos grandes problemas, que ahora no está aquí Guillermo Díaz, pero le encantaría, que es la deformación que ha generado el cine sobre el imaginario colectivo de cómo era el mundo real en la Edad Media, por ejemplo. Prácticamente la totalidad de los castillos, las iglesias, los palacios tenían superestructuras y estructuras de madera de manera generalizada.
Es decir, las almenas no eran como las vemos hoy. Es decir, se cubrían de estructuras de madera superiores que servían de pasadizos, de sistemas de voladizos, de puntos de apoyo y de forma de transportarte de un llado a otro. Entonces, todo eso generaba una imagen estética muy diferente. Y, por ejemplo, las iglesias se pintaban de colores a veces chillones, feos, raros, pero todo eso, claro, cambiaba mucho lo que hoy vemos, con lo cual incluso determinado tipo de marcas quedaría inevitablemente solamente para gente que sabía dónde verlas y dónde ubicarlas, porque la imagen estética era totalmente diferente a lo que hoy vemos. Es posible que para el gusto que nosotros mismos nos hemos hecho de cómo era el mundo medieval, saldríamos corriendo del grito al ver aquello pintado color azul fosforito. Pero es lo que gustaba en aquella época. Pero es lo que era. Entonces, y las maderas, es verdad, cambiaban completamente la imagen estética de los lugares y afectaba a toda la totalidad de las construcciones. No queda mucha, pero algo de policromía sí podemos ver. Por ejemplo, pero no ves cómo era eso pintado. Nuestra Señora de Las Vegas, en Requijada, en Segovia, en algunos sitios quedan algunos restos de policromía. Creo que incluso el Pórtico de la Gloria era polícromo. Sí, personalmente creo que es mejor que no haya quedado, porque era para seguir corriendo. Pero a ver, que lo mismo lo tenemos desde el Panteón hasta cualquier otro, en Egipto todos los templos eran policromados, con lo cual lo que pasa es que hoy en si día... no eran chillones, o mira en Pompeya cuando vemos los colores originales que tenía Pompeya, eran colores chillones, es lo que se llevaba, les gustaba, les encantaba. No, pero es que también tenía su sentido, ¿eh? Claro, pero es verdad que también a veces cuando se pintaba la roca, los sillares, las columnas, también se tapaban las marcas. Claramente. O sea, que muchas de ellas han aparecido gracias a la erosión que ha cambiado con el tiempo, ¿no? Rafael, aparte de esas marcas, o sea, cuando estamos hablando de marcas de cantería, no solo son de los constructores, no solo son de los que tallaban, sino también había otro tipo de marcas que, por ejemplo, podían ser, si no me equivoco, de los donantes. Claro, y de los restauradores de ahora, ¿no? Veas tú que sí, te también, ponen un astronauta por menos de nada. O sea, también, por decirlo de una manera, eso es como el crowdfunding hoy en día, ¿no? Es decir, yo doy un dinero para que se construya y como donante tengo derecho a que ahí se ponga pues mi sello familiar. Pues igual que con los cuadros. Claro. Tú píntame un cuadro de la Inmaculada Concepción, pero ponme al lado, ¿sabes? que se note que yo he pagado el cuadro. Pues igual con las piedras. Sí, así es. También encontramos marcas de este tipo. ¿Cómo las distinguís de las otras? O por ejemplo, también ya no solo de las de cantería, digamos, de lo que pueden ser eso, sino también, por ejemplo, de las otras que son la de trazados, ¿no? Bueno, pues normalmente estas marcas son de mucha mejor factura, de gran tamaño, suelen ser compuestas y a veces nos dan pistas sobre las iniciales de los apellidos del donante, suelen ser letras, se distinguen claramente porque, ya te digo, están muy, muy bien labradas. Claro. Sí, si el donante pone A es que es del grupo A, ¿no? De todas maneras... Por ejemplo, en la Catedral de San Pedro, la Concatedral de San Pedro de Soria, hay una muy curiosa porque ahí aparece una flor hexapétala y al lado unas tijeras. Entonces, claro, esas tijeras nos remiten al oficio, quizá a los donantes, a sastres que participaron en la donación para construir la concatedral. Bueno, en Beleña de Sorbé encontramos unas zapatillas. Sí, también hay muchas zapatillas, sí. La planta de la zapatilla. Rafael, una cosilla, porque yo sé que eso le habéis dedicado un aspecto muy especial, tanto en tus escritos como en el blog que se ha mencionado al principio, que me parece muy interesante, muy original la aportación que habéis hecho. Y sé que también es compleja de explicar, pero bueno, te pido que hagas este pequeño esfuerzo para que nos hables de esas redes geométricas de Franz Rija, esa red cuadrada básica que habéis encontrado en muchas de las marcas de cantero. Sí, a ver, eso fue un poco lo que nos puso en la pista de la importancia que tendría la geometría para estas marcas singulares que hemos hablado. Franz Rihla es un arquitecto vienés que a finales del siglo XIX recopiló 9.000 signos de honor de los constructores góticos de las federaciones germánicas. Lo curioso es que él descubrió que las formas que tienen estas marcas de honor se obtuvieron a partir de 4 redes básicas, es decir, partiendo de un círculo, un cuadrado y un triángulo. Podemos construir 3 tipos de redes. Pues bien, todos estos patrones o marcas de honor respondían a esas redes. Entonces nosotros dijimos, vaya hombre, pues aquí hay geometría. Y fue cuando empezamos un poco a aplicar estas redes a las marcas románicas, ¿de acuerdo? Entonces ahí, pues bueno, vimos que no acababa de funcionar del todo, por lo que hemos comentado antes, quizá porque los métodos góticos ya eran mucho más complejos y en el románico estamos asistiendo al crecimiento, ¿no?, de esas marcas, de ese argot, al crecimiento, al desarrollo de esa geometría. O sea, pero hay una geometría oculta entonces en muchas de esas marcas. Correcto, es ahí donde sí que descubrimos que a pesar de que muchas marcas románicas no se adaptan a estas redes góticas,
que se obtienen con estas figuras de círculos y cuadrados inscritos y rotados sobre ellos mismos, pero sí que recurren al apoyo de la regla y el compás para su formación. En vuestro trabajo decís que dentro de lo que era esta geometría que se utilizaba en el trabajo, era tan importante ese aspecto, el aprendizaje, el aspecto técnico, tanto como en su vertiente espiritual. Eso guarda una relación muy amplia, evidentemente, con lo que es la masonería. Sí, bueno, antes lo habéis comentado, el cantero cuando cincela el bloque de piedra está modelando su carácter también. Es el hora de labora, ¿no? Es una forma de edificación interior que practicaban los canteros y los gremios medievales. Esta geometría tendría dos vertientes, la que estamos diciendo aplicada a la técnica de la lava de la piedra, y formaría parte de esas marcas, esas formas, esos símbolos geométricos, de un argot de esa geometría que para ellos era fundamental, esencial en su trabajo. Y por otro lado estaría también el aspecto espiritual, que es el que hemos dicho, de edificación interior, pero también no olvidemos el del número, según la doctrina pitagórica. Es decir, el secreto de la ciencia de los antiguos radica en ciertos números y ciertas fórmulas, como hemos hablado antes de las proporciones de un edificio, que para ellos eran fundamentales. Por ejemplo, imaginémonos, si tuviéramos la Edad Media, qué debía ser para un cantero que descubría, por ejemplo, la proporción áurea. Para él aquello debía ser una revelación alucinante. ¿Y por qué? Luego él aplicaría esta sección áurea, como hemos encontrado lapidarios, a su signo particular. Para él sería la plasmación de una enseñanza aprendida, de una importante enseñanza. Entonces, ¿tú crees? Está claro que no todos los canteros tienen este conocimiento, vamos a llamarle iniciático esotérico, ¿no?, a la hora de construir una iglesia o una catedral. Pero ¿tú crees que, sobre todo los maestros, ¿no?, los magíster, cuando estaban construyendo, por ejemplo, yo que sé, la Catedral de León, ellos eran conscientes un poco de esa simbología que tiene la piedra cúbica, la piedra angular, ya sabes, la piedra de clave, cuando da forma ya, que es la última piedra que realmente hay que colocar en una construcción? ¿Sabían que en el fondo también era una especie de realización interior a medida que iba avanzando? Sabes que una catedral en el fondo es una oración pétrea, es decir, es una oración hacia Dios con las grandes cúpulas, en fin, las grandes torres, siempre hacia el cielo, y tenía toda una simbología espiritual y mística. La gente por entonces era analfabeta, o sea, tú no les podías poner ahí grandes textos, grandes inscripciones, y lo que veían era la grandiosidad. Y dentro de la grandiosidad, relacionado con esa piedra cúbica y con esa piedra angular, ¿tú crees que eran conscientes ellos de esa transformación interna que se iba produciendo mientras duraba, fíjate, la construcción de una iglesia o de una catedral, que podía durar a lo mejor 15 o 20 años? Sí, yo 15 creo que años sí. Y mucho más. Además, hemos de pensar que el maestro arquitecto era un auténtico especialista en todas las disciplinas. Él empezó seguramente siendo un simple cantero, pero después pasó a escuadrar piezas más difíciles, después quizás fue escultor, dominaba el trabajo del hierro, de la madera, vamos, un maestro arquitecto en aquella época era un hombre del Renacimiento, dominaba todas las técnicas. Y como hemos hablado antes, por ejemplo, el tema de la ballesta, de la Catedral de Santiago, según nuestra hipótesis, Bernardo el Viejo, que fue el primer constructor, estableció las proporciones que iba a tener la catedral, pero él murió y le sucedió otro maestro. Pues bien, las ballestas en la Catedral de Santiago aparecen en la segunda fase constructiva, que es cuando levantan el crucero. Ahí ya podemos ver que hubo una transmisión de ese pequeño secreto de un maestro a otro. ¿Querías comentar algo del respecto del que estaba diciendo Rafael? Sí, quería comentar algo, porque llevamos un rato hablando de esa dimensión espiritual que significa el trabajo con la materia y la edificación interior, pero es que, claro, no podemos separar el edificio románico ni el edificio gótico de lo que era una corriente de la época, que era la alquimia, que en definitiva tiene también una dimensión espiritual, que es la transformación del propio operante sobre la materia. Y esto quizá nos permite entrar de alguna manera en la dimensión esotérica de las marcas de cantero. Porque hay quien piensa, y esta es una teoría desde luego muy discutible, y de alguna manera entramos en el campo ya de la heterodoxia, que algunas, no todas, de las marcas de cantero, algunas muy concretas, situadas en lugares muy específicos y además de formas muy definidas, que eran conocidas solo por ellos, activarían de alguna manera una cierta energía del edificio o de las propias piedras, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Rafael?
Bueno, sí, evidentemente. Estaba ahora pensando, por ejemplo, y volviendo a San Bartolomé, porque así lo tenemos como ejemplo, en San Bartolomé, en la jamba izquierda del pórtico, hay grabada una marca de gran tamaño y una factura magnífica, que son 2 ángulos intersectados. Solo se encuentra allí, una vez, como hemos dicho antes, marca singular. Pues bien, esta sería un signo de protección, que estaría ubicado a la entrada del templo. Pero están las 2 jambas, si no recuerdo mal, estaban las 2. ¿Perdón? Están las 2 jambas, ¿no?, de la entrada de... Sí, exacto. Y además se repite en Bonaval, en el ábside de Bonaval. Son símbolos de protección que además tiene mucho que ver luego posteriormente con el símbolo mariano, si te das cuenta. Correcto, le iba a decir, Ángel Almazán nos puso en la pista estos 2 ángulos intersectados, y los desglosas tendríamos las letras AVM, que sería Ave María. Claro. Eso en este sentido, esta marca tendría un fin de protección o como decías muy bien, Juan Ignacio, de una dimensión que va más allá de la pura técnica. Claro, tal vez todo esto formaría parte de ese otro lenguaje, de ese lenguaje secreto que aparece en multitud de, digamos, de piedras grabadas, y los cuales, bueno, en este caso, pues hay una hipótesis o una explicación sobre el tema, pero en otros muchos casos se encuentran esos grabados, esas litografías, y desconocemos el significado de ellas. No, sí, ya te digo que a día de hoy aún no hay consenso entre los investigadores. Realmente es un rompecabezas que hasta el más pintado pone fuera de juego. Bueno, ahí... Sí, sigue. Sigue, Rafael. Sí, no, decía que en ese sentido, claro, nuestros medios son bastante limitados. Para comprender un poco ese lenguaje hay que partir del contexto del edificio. Eso requiere un estudio exhaustivo, recoger todas las marcas de cantería y clasificarlas, ordenarlas, ver cuál es su frecuencia, etcétera. Nosotros no podemos llegar a eso, por eso nos hemos especializado un poco en buscar esas otras que son más singulares y en estudiar sus formas. Es que hay una marca de cantero, por ejemplo, que tiene un significado extraño y que se repite con cierta frecuencia, pero no demasiada, que es el laberinto. Por ejemplo, en Velilla de Sorbe, en algunas iglesias de Guadalajara y Cuenca, pero normalmente suele ser uno por edificio, o sea, eso es una cosa curiosa. Bueno, o los juegos, ¿no? Cuando aparecen dibujados los alquerques, que también los 3 en raya, son marcas lúdicas, pero bueno, que también tenían una función específica en aquel momento. Rafael, una curiosidad que tengo, ¿no?, porque además tú lo reflejas también en tus trabajos. Realmente la edad de oro, el momento álgido de las marcas de canteros desde el siglo XI hasta el siglo XIV, siglo XV, ¿no? ¿Por qué antes? ¿Por qué los mozárabes, los mudéjares, los visigodos no les daba por poner estas marcas, y por qué después tampoco les dio por poner estas marcas? ¿Por qué solo se concentra en este periodo que es entre el románico y el gótico? A ver, sí que es verdad, hay estudios de templos mozárabes, podemos encontrar algunas marcas de cantero, más bien son firmas. Pero como he dicho antes, es curioso porque las marcas de cantero van asociadas a la construcción en piedra sillar, que sería una herencia de la arquitectura romana, donde también encontramos marcas de cantería. Sí, bueno, y en los templos egipcios. Y en los templos egipcios, sí, y en los palacios cretenses también hay unas marcas de cantero increíbles, de 2 palmos de grandes. Sí, pero ¿por qué se deja de hacer a partir del siglo XV? Ya no interesa el reconocimiento gremial, ya no interesa que quede huella para el futuro de lo que se está haciendo. Es interesante esa pregunta y hay varias posibles respuestas. Es decir, una sería el cambio de los medios de producción. Se pasaría de trabajar a destajo. Es decir, los gremios entraron en decadencia a partir del Renacimiento. Fue la liberalización de los oficios y, bueno, entonces el paradigma constructivo hubiera cambiado. Sí. De todas maneras sí que se desplazó, como hemos visto, porque marcas de cantero encontramos en las construcciones góticas, sobre todo germánicas, desde el 14 hasta el 17 podemos encontrar. Fíjate que el interés por estas marcas de cantero prácticamente pasa desapercibido hasta el siglo XIX, ¿no?, donde lo retoman sobre todo los franceses, pero aquí en España, que yo sepa, el gran mérito que tenéis con este proyecto Signo es el caso tuyo, ¿no?, el de Álvaro Rendón, el de Jordi Aguadó. Es decir, sois un poco como los románticos de la piedra, que de alguna forma estáis intentando sacar ese secreto. ¿Cómo es que no ha habido otra gente antes que vosotros que se haya interesado por esto de forma tan exhaustiva? No me refiero por el hecho simbólico, ¿no?, de algunas marcas de cantero. Sí, bueno, fue una de las cuestiones que nos llevaron a profundizar, porque cuando descubrimos esta costumbre nos pareció bastante curiosa, ¿no?, y encontramos poca documentación. Pero bueno, sí que ha habido algunos estudios. Por ejemplo, José Ferrer Benimeli ha estudiado muy bien lo que son las marcas de honor relacionadas con
los símbolos de los gremios y la masonería. Aunque sí que es verdad lo que dices, hay poca cosa. Sin embargo, ya te digo, no es lo mismo en Francia. En Francia el tema de las marcas de cantero está al orden del día. Sí, porque ahí además está la asociación gliptográfica, que estos son muy activos. Sí, está Jean-Louis Van Belle con la gliptográfica, y bueno, y los compañons en Francia, que ellos siguen manteniendo todos estos rituales, tienen sus marcas de honor. Incluso en un congreso de gliptografía reciente, un compañón explicó cómo era la formación de su marca, una marca que es conocida como el 4 de cifra. Rafael, para terminar, ¿qué templos consideras tú especiales, lo que puede ser en la península ibérica, que sean de visita ineludible para ver este tipo de marcas de cantería especiales? A ver, todos son microcosmos, cada uno a su manera, ¿no? Desde una humilde ermita hasta una gran catedral, todos son recomendables. Volviendo a lo que decíamos antes sobre San Bartolomé, el gran valor de San Bartolomé, de la ermita de San Bartolomé en el río Lobos, es que ha llegado a nuestros días prácticamente como fue concebida en su momento, y por eso está interesante estudiarla a fondo ahí, los signos lapidarios. Pero tú puedes distinguir, por ejemplo, una marca del siglo XII, del siglo XIV, o una marca puesta en el siglo XVIII. A ver, que la forma sea igual, me refiero. Depende. Por ejemplo, hay un dato muy curioso que es en el Canal Imperial de Aragón, que fue construido a finales del 18. Allí aparece un catálogo de marcas de cantería alucinante. Es decir, tenemos marcas de cantería desde las típicas diseños románicos a los góticos, que son más complejos. Es todo un diccionario de marcas de cantero, el Canal Imperial de Aragón. Bueno, y aparte, un par de templos más, aparte de San Bartolomé, ahí en Río Lobos, 2 templos que sean de visita ineludible. 2 templos de visita ineludible, pues ahora me vienen por sus marcas de cantería, ¿eh? Por sus marcas de cantería, bueno, sí, pues mira, por ejemplo, el monasterio de Veruela. Ah, también, sí. El monasterio de Veruela también es un pequeño diccionario pétreo de signos lapidarios. Allí encuentras hasta aves grabadas, unas aves preciosas. Y si quieres ver crismones, vete al Castillo de Loarre, porque no estamos hablando de castillos. Yo, si alguien se quiere iniciar en esto, iría a San Pedro de Arlanza, a la Catedral de Ávila, es que hay muchos. San Vicente de Ávila. Bueno, catedrales todas. Todas, Jaén, todas. Bueno, en fin. Bueno, Rafael Fuster, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo el tiempo aquí en la Escóbula de la Brújula. Gracias a vosotros, encantado de haber pasado este rato de radio con todos los oyentes de la Escóbula. Nada, a seguir ahí, Rafael. Y duro con ese proyecto, con Signo. Os recuerdo lo que es la página web para que la visitéis y os sorprendáis del trabajo que están haciendo. signoslapidarios.org. signoslapidarios.org, todo seguido. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo, Rafael. Un abrazo. A vosotros, salud y honor. La Escóbula de la Brújula. De tumba en tumba. Muy buenas noches, Marta San Mamet. Sí, señor. Sí, señor. Ay. Empezamos bien. Posición de saludo. Otra romántica de la piedra. Qué maravilla escuchar a Rafael, ¿eh? Sí, Qué maravilla. sí. Qué experto el tío en la materia. Qué experto. Bueno, expertos todos, ¿eh? Pero vamos, me habría encantado saber un poco su opinión sobre este museo que vamos a hablar de las lápidas gremiales. Porque la verdad es que... No, te lo hemos dejado para ti, reservado. No. Sí, bueno. No queríamos que hiciera spoiler. Hombre, es un museo al aire libre, ¿no? Cuanto sí, menos. Pedazo. No, bueno, no. ya las una han metido parte dentro de la iglesia. Las han metido dentro. Bueno, antes, porque ya no cabían. Se las han cargado. Antes ya. estaban al fresco, pero ahora las han aplaudido. Bueno, espera, que no queremos adelantar. A ver, Marta, con... ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? Venga. Nos dirigimos a... Venga, nos vamos a La Coruña.
A Noia. A Qué Noia. sitio más flipante. Bueno, primero, porque están ya sabes que yo soy del comercio y del bebercio, y aquí están los mejores berberechos de todas las Rías Bajas. Entonces, bueno, de hecho, fíjate, hay tal cantidad de conchas de berberechos que una parte la trituraron y forma parte de los jardines del ayuntamiento. O sea, imagina así. Bueno, pero en fin, vamos a lo que nos toca. Empezamos con la comida. Ya empezamos. El lío lo acompañamos con vino del Rosal, por supuesto. Bueno, venga. Mira Pues que sí, te pierdes, efectivamente. Marta, que te Me pierdo. pierdes. Mira, además por Galicia, o me da por el pulpo, o me da por esto. Bueno. No, Mira, si tonta no ya. eres, eso está claro. Eres de Escobulandia. Pero tonta. Soy de Escobulandia total. Bueno, no, ya es que cuando yo estuve hace, la verdad, que muchos años persiguiendo los petroglifos, porque soy una maniática de los petroglifos, que también hubiera estado bien meterlo. Lo que pasa que, claro, como dicen muchos escobuleros, son 4 horas ya de programa, pero esa es otra parte que un día podríamos tocar, porque tiene una magia y se hará. Y los castros y todo eso. Bueno, ahí al lado está el castro de Besonia. Bueno, a que me lío. A ver, Noia... Vamos a Noia otra vez. Esto es como la introducción al filandón, ¿no? A ver, Galicia, La Coruña, Noia... Venga, sí. ¿Cómo se llama la iglesia? Vamos a ir centrándonos. Vamos a la iglesia. Bueno, vamos a empezar, si os parece, primero por el cementerio, que es la Quintana de los Muertos, ¿no? Y es el cementerio de Santa María la Nova, que está en Noia, ¿no? Y entonces este cementerio ha sido declarado monumento histórico-artístico en el 73 y es uno de los 10, para mí, cementerios más importantes de España, porque además es muy mágico. Estamos hablando de 7 siglos de uso funerario, que eso es bastante complicado de encontrar. Hay laudas gremiales, que luego hablamos un poco, pero también hay sarcófagos. Como habéis dicho, muchas de estas laudas, de estas lápidas, siguen en la intemperie, porque estamos hablando de más de 500. 40 de ellas se han metido dentro de lo que es la capilla, se han limpiado de musgo de Berlín y se han datado y se han estudiado. Y claro, han aparecido una serie de signos que son algunos muy sorprendentes, ¿no? Porque aquí hay muchas teorías, ¿no? A mí me gusta mucho la arqueología fantástica, ¿no? Cuando te metes con Charpentier en su libro y empiezas a interpretar estos signos. Pues imagínate la Tierra de Noé. Bueno, es que claro, ¿no? Ya es muy con sus leyendas. Claro, pero es que tú fíjate, o sea, ¿para qué irnos al Monte Ararat si es muy posible que el arca... Pues básicamente porque está para el sitio. ¿Para qué? Si lo tenemos aquí, si lo tenemos en Monte Barbanza, ¿para qué? Bueno, no le cortéis, que luego Marta se nos queja de que además le estamos minutos. con piedra, no con madera. Estamos con piedra. Ya, pero que lo del arca de Noé es interesante el tema, porque además Noia tiene en su escudo el arca de Noé, ¿eh? Y de hecho se llama Noia porque viene de Noela, una de las nietas, es una leyenda, pero es una leyenda que a mí me encanta, y si el arca lo tenemos por aquí, pues mira, mejor que mejor. Bueno, para lo que vamos, dentro de esta iglesia se han colocado estas laudas, y con algunos signos bastante sencillos, por eso se llaman gremiales, ¿no? Pues hay unas sardinas, porque aquí se le dio el privilegio de poder elaborar el saín a partir de la grasa de la sardina. También hay anclas que hablan de estos marineros. Los canteros pues tienen sus picos, a veces acompañados de estas escuadras, ¿no? Por eso también hay esta relación con la masonería, ¿no? Porque no solamente hay escuadras, también hay compás, ¿no? Pero el compás lo utilizaban los carpinteros, ¿no? De los curtidores podemos encontrar ese mandil, esa cuchilla que todavía se usa, que habéis visto para curtir la piel. Bueno, aquí, lo que se nota es que se sentían muy orgullosos de su trabajo, porque hasta los carniceros tienen sus propios símbolos, ¿no? Y sus signos. Hay una teoría que dice que, no, y de hecho, fíjate, yo hablaba con la técnica de culturas estos días, y hasta ellos mismos defienden que sí que puede haber una simbología, no se sabe si esotérica o perteneciente al Camino de Santiago, porque esta Noia en un principio formaba parte de este camino desde Santiago. Ahora además están queriendo otra vez darle ese carácter de puerto de Santiago, porque está a 30 kilómetros nada más, entonces era el puerto y ahí se dedicaban pues a mariscar y a pescar, y era una villa bastante rica, ¿no? Pero la clave es, ¿por qué tantísima cantidad de laudas? ¿Por qué estamos hablando de Porque claro, es exagerado, es un museo único en el mundo. Entonces, muchas de ellas se están encontrando ahora, porque el cementerio sigue activo. Además es curioso, porque mira, en este cementerio las personas que entierran son mujeres. Hay pocas en España, bueno, cada vez va habiendo más. Enterradoras. Pero aquí sí. Hasta hace poco estaba una hermana y ahora está enterrando otra.
Y es un cementerio que tiene otra curiosidad también bastante importante, y es que tiene tierra de Jerusalén, igual que tenían las catacumbas, ¿no? de romanas. Con lo cual está sacralizado, evidentemente, doblemente. Y luego tiene otra señal iniciática muy interesante, que es en el dintel de entrada hay un escudo de un armero asesinando a un dragón. Y se cuenta que es que ese cementerio estaba protegido por una gran cobra. Las grandes cobras, las serpientes, siempre protegen tesoros. Entonces, ¿qué tipo de tesoro hay ahí dentro? Porque además hay otra curiosidad dentro de este cementerio, que es que se lleva la palma. Y es que hay un cruceiro que está bajo un baldaquino. Solamente hay 2 baldaquinos de estas características en Galicia. Y este cruceiro es muy bueno, fíjate, Javier Sierra, su novela El ángel perdido, la inicia en Noia, con otra tumba también sospechosísima. Por cierto, que es la de... A tiros la lía, ¿por qué? Sí, empieza a tiros, precisa en Santa María Nova. Claro, ángel porque perdido. es cuando ellos, eso es el ángel perdido, porque es cuando ellos están buscando ese tesoro, ¿no? Y esa, no hagamos un spoiler. No, ya estamos. Bueno, ibas a hablar de una tumba interesante. ¿Cuál es esa tumba? De esta tumba interesante, que es la de Juan de Estivadas, que es muy rara, porque, vamos a ver, es una tumba de caballero, esculpida en piedra sobre un sarcófago. Tiene en el friso frontal, ya tiene 2 vacas sagradas. Bueno, puede también aludir a que venía de la familia de los Becerra, una familia bastante adinerada de Galicia, pero ya estamos hablando de esas vacas sagradas. Y luego lo curioso son los rasgos que tiene, o sea, aparte de esos ojos rasgados muy orientales, tiene un bigote que es exactamente igual al de Gengis Khan. Entonces se habla de que este tal Juan de Estivadas provenía de una familia que marchó a tierras mongolas. El rey mongol le regaló a Enrique III, le regaló un harem, que bueno, es un buen regalo, y entonces de ese harem, de esa mezcla con los noieses, nació este Juan de Estivadas. También es curioso que este hombre esté allí, ¿no? ¿Por qué? Es una iglesia que además tiene muchísima simbología del Camino de Santiago. Tiene también una pila bautismal que hay que estudiar, porque está llena de signos. Tiene esa concha, ¿no? Esa concha de que poca gente sabe, que cuando tú llevas una concha de vieira en la mano, realmente lo que te está diciendo es la capacidad de bondad que tienes, ¿no? Se dice que se mide a una persona por la bondad que le cabe en esa mano, ¿no? Entonces esa concha de Santiago tan bonita que está en una de las cúpulas de esta iglesia. Y hombre, lo chulo de esto es que, según me han contado, se va a seguir y se va a trabajar y están pretendiendo hacer también un museo de arte funerario bastante importante. Entonces hay una escuela taller que está recuperando mucho, o sea que no es un cementerio olvidado, no tienen ninguna intención de se sigue enterrando, entonces no está cerrado a los entierros. Luego allí además es que los gallegos son como son, es muy parecido a los mexicanos, ahora no se hace, pero allí el gallego dejaba en testamento la juerga que quería para su tumba, y había que ir a la tumba a celebrarlo y a estar allí, ¿no? Luego lo quitó la Iglesia, porque ya sabéis que aquí los católicos pues son muy serios y estas cosas pues no se concebían como luego tiramos de plañideras y a exagerar mucho más las cosas, pero en aquella época... La fiesta de los locos, la fiesta del obispillo se celebraba dentro de las iglesias, hasta que ya algún obispo se cabreó y dijo, bueno, fuera. Ahí está. Y ese es un poco el origen de los santos inocentes. Pero, ese es el origen de los santos inocentes, sí, exactamente. Bueno, en Galicia se sigue celebrando el Samaín, eso sí que es verdad, que ahora que nos vamos a acercar... Justo ahora que nos vamos a acercar a esto, a Halloween y a las calabazas y a todo esto que nos parece tan flipante, pues hombre, en Galicia es el Samaín y se siguen colocando las calabazas y todo, porque el origen está aquí, mal que les pese a algunos, pero el origen es nuestro, reivindiquemos. A ver, Marta, una pregunta directa, ¿no? De lo que estabas comentando. Sí. Desde tu punto de vista, ¿por qué esas 500 laudas o lápidas gremiales de Santa María Nova no tienen ninguna inscripción y solo aparecen los signos gremiales que representan su oficio, ¿no? Carniceros, zapateros, carpinteros? ¿Tú crees que eran tumbas, además iniciáticas, que de alguna forma era un poco de renunciar al ego para que no apareciera su nombre y que solo apareciera el símbolo de su trabajo?
Mezclo las dos cosas. Según la época, realmente había la cultura, lo que es la escritura, solamente estaba en las partes elevadas, en el clero, en la iglesia. Entonces, es cierto que el resto de la población no sabía escribir. Y les era mucho más sencillo hacer este tipo de monigotes, ¿no? De formas tan sencillas, tan limpias, ¿no? Después sí que empiezan a aparecer los nombres. Entonces, hay una mezcla entre esa parte de la falta de escribir y esta otra en la que ya vamos evolucionando. Sin embargo, a mí sí me parece que ahí hay una necesidad de lo que tú dices, un poco, a lo mejor ya no tanto como el ego de firmar y de soy yo, sino sí esa muerte, que es lo que representa el Camino de Santiago, sí esa muerte, ese renacer, ese llegar al centro de ti y de alguna manera ser otra persona. Porque es que ya te digo que muchas de estas laudas jamás estuvieron sobre una tumba. Que eso es lo que te sorprende, porque no todas sirvieron para ese fin. Entonces, claro, hay algunos incluso que dicen que la casilla 63 de la Oca realmente es Noia, no es Fisterra, ¿no? Sí, efectivamente. No lo sé. No lo sé. En todo caso, me quedo con la magia siempre, con la parte esta de misterio. Si vais a Noia, a ese que están dado a pillar las energías, yo ya estaba allí, es precioso aquello. Y has notado, ¿verdad? Es un punto sí, es un lugar que tiene una muy fuerza. Sí, es un lugar, todos los cementerios, pero esto es especial, esto es exageradamente, es como un punto telúrico ahí, no sé si habrá estas aguas que tú notas tanto. Tiene unas marismas protegidas que son realmente espectaculares por la bifauna, ¿verdad? Y por la potencia que tienen. La potencia que tiene, sí. Bueno, Marta, recomendamos evidentemente ese viaje a Noia, no solo por ese cementerio en Santa María a Nova, también por todas las partes culinarias y de bebercio que tú estabas mencionando. Por supuesto. Incluso, fíjate, en Twitter nos estaba comentando Constantino también. Oye, y las empanadas de Noia, que no las podemos olvidar. Favor, y muy imaginativas, además, ¿eh? No las podemos olvidar. La empanada de Samburiña. ¿Pero qué es eso? Bueno, favor, oye, que a estas horas de la noche nosotros todavía no hemos cenado, ¿eh? O sea, que no nos pongas... Que lo tiene todo, ¿no? Ya, ¿no? Por lo que estamos diciendo. No, sí, bueno, sí. si encima ya está el arca, ya sería la leche. Oye, que cuando queráis nos ponemos a buscar el arca, cogemos pico y pala y no creo que sea tan complicado. ¿Quién dijo miedo? Bueno, ahí no pone el cartel de aquel de prohibido excavar en este pueblo, ¿no? No pone nada. No creo. Los gallegos majísimos, nada. Eso solo es en Francia. Eso. Bueno, Marta, familia. un besazo muy grande. Enorme para vosotros. Un besito. Adiós. Hasta luego. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Asustos espinosos. Y cuando faltan apenas 20 minutos para la hora bruja, para la hora brojulera... Para el Ángelus de medianoche. Sí. Pues conectamos con Israel Espino. Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, ya tú que estás por ahí dando tumbos por... Lo que da tumbos es Marta, de tumbo en tumbo y de tumba en tumba. Bueno, ella de tumba en tumba. Pero Israel, malas lenguas también me han dicho que estabas dando por ahí rutas y viajes a estas horas por ahí por tu tierra. Yo a estas horas y más los sábados no suelto la escoba ni para atrás. No, tú sigues, ¿no? Dando viajes. Hay mucha bruja suelta por ahí, seguro. Bueno, seguro. Y dentro de esas brujas, bueno, pues ahí también puede estar ese origen de las gárgolas del que nos vas a hablar. Sí, señor, porque, bueno, como lenguaje de las piedras, yo creo que había que mencionar a esas gárgolas que adornan los edificios góticos, y porque, hombre, también nos transmiten muchas cosas, muchas de ellas que todavía no conocemos, porque todavía no se han puesto de acuerdo los expertos en qué
significan exactamente, qué motivo tienen estas gárgolas. Pero sí es curioso que están siempre llenas de leyendas, que además es lógico, porque tú levantas la cabeza, y son las feas. ves, claro, y dices, ¿y esto qué pinta aquí? Más son extrañas, son muy extrañas. Entonces es normal que la gente se haya inventado leyendas y quizás una de las más conocidas es la que cuenta de dónde vienen precisamente esas gárgolas, porque aunque es verdad que las gárgolas existen desde la antigüedad, se le atribuye un origen muy concreto a la leyenda, evidentemente. Cuentan que las gárgolas nacen en Rouen, en Francia, donde había un dragón que se llamaba la gargouille, la garganta, que asolaba toda la región, y dicen que era, bueno, un bicho evidentemente feísimo, con un cuello largo, rectilíneo, el hocico delgado, mandíbulas fuertes, cejas potentes y alas membranosas. Vamos, para tenerlo de mascota en casa. Sí. Exactamente. Pero es que además ni siquiera era simpático, porque dice, bueno, es feo pero agradable. No. No. Tenía todo. Claro, ¿a qué se dedicaba? Pues mira, se tragaba todos los barcos que pasaban por allí. Destruía todo lo que pillaba a su paso. Lo que no lo quemaba, lo anegaba, porque lo que hacía era coger agua del río, lo escupía todo de golpe, y entonces se cargaba a todo lo que pillaba. Pobrecillo, claro, tenía mal de amores. Sería eso, David. No, tenía un pronto. Pero ya, lo hubiesen sabido los habitantes de Rouen, pues algo que hubiesen ganado, porque ellos, como no sabían lo que le pasaba, decidieron que lo que se le ocurría era pues hacerles sacrificios humanos, una vez al año, que no hace daño. Claro, a esta gargouille lo que le gustaba eran las doncellas, pero en el pueblo dijeron que Nanay de la China, que como mucho lo que harían sería darle un criminal condenado a muerte y se lo llevaban. Y así hicieron hasta que en un año indeterminado, entre el 500 y el 600, cuenta que llega allí al pueblo un tal Román o Romanus, según las fuentes, que les dice que él les va a quitar del medio a este dragón, pero que a cambio tienen que bautizarse todos, hacerse todos cristianos y levantar una iglesia católica en el pueblo, una iglesia cristiana. Acceden, evidentemente, y entonces el tal Romanus se fue al ladito del convicto, que ya le tocaba comer al dragón, y cargado con su kit de exorcismos. Cuentan que llevaba una campana, un libro, una vela y una cruz, y con estas 4 cosillas lo hipnotizó al dragón, se convirtió en un ser súper dócil, le ató una cuerda y se lo llevó al pueblo, donde evidentemente en cuanto lo vieron, lo quemaron vivo, porque le tenían un poquito de inquina. ¿Qué pasó? Que el dragón ardió, menos la boca y el cuello, que cuentan que, claro, estaba tan acostumbrado a escupir fuego que no conseguían que ardiese. Entonces lo que decidieron fue montarlo en la pared, en la torre del ayuntamiento, como recordatorio de esos malos momentos. Ahí nace las gárgolas, y bueno, por cierto, recordatorio que estuvo hasta 1790, que todavía se hacían procesiones con un dragón de metal en las que se liberaba a un condenado a muerte, a un reo. Esa leyenda es muy parecida a la de la Tarasca. Claro, de en el Corpus siempre se hacía. Efectivamente. La Tarasca, el dragón, que representaba un poco los pecados, la maldad, el paganismo, en fin, lo malo de la sociedad. Efectivamente, fíjate, además en el Corpus, por cierto, que hay una tarasca también en Badajoz, para que veáis, un monstruo, una tarasca, una leyenda de un dragón que asolaba también la región, muy parecido. Y claro, como bien dices, Jesús, todas relacionadas con el Corpus, y es curioso que una de las leyendas que encontré, hay muchas gárgolas con leyenda, pero hay uno, por cierto, me acabo de acordar ahora mismo, una muy curiosa en un pueblo de aquí de Extremadura, que es una gárgola de un mono con algo en la mano cerca de la boca, y dicen que es un mono que se come el pan, y que el día que el mono termine de comerse el pan será el fin del mundo. Y en el pueblo todavía de vez en cuando miran para arriba a ver si se ha terminado el pan o no se lo ha terminado. Ese pan está muy duro. Sí, pero duro, como una piedra, compañero. Bueno, sí. Hay gárgolas peores, o sea, que son las modernas. Por ejemplo, hay en Washington, si no me equivoco, en la iglesia, que tienen a Darth Vader. Claro, pero vamos a ver, eso forma parte de la decoración moderna. Hombre, claro, evidentemente. Que, por cierto, cada cierto tiempo, esto es muy curioso. Porque si apareciera... No, pero David, hablamos de que me preocuparía. Hablamos de que la
piedra es eterna y también es eterna la bobada. Entonces, de cada cierto tiempo aparece alguien que dice, un astronauta en la catedral de... Ah, sí. Claro, Sí. Un fotógrafo. Y un fotógrafo en la de Palencia. La de Palencia hay una gárgola que es un fotógrafo. Un fotógrafo, sí. Es muy modernito, son de los años 70, 80, me parece. Hay un alien en una iglesia. También. Efectivamente, un alien. También los hay. Pero espera, que Claro, nos tiene es que reservada aquí una realmente gárgola tanto- especial. A ver, ¿cuál? Espera, que nos tienes Tanto una- Darth Vader como el alien son arquetipos modernos del mal. claro. Entonces tiene Claro. su lógica. Al Claro. fotógrafo no le veo yo tanto. Y en pero los alerones lo que se coloca no se lo coloca un ángel normalmente, siempre son bichos feos. Y eso porque estamos hablando de arquitectura en cierto modo religiosa, pero por ejemplo, Jesús y yo, una buena amiga nuestra, Palomo ya, hizo un libro que se llamaba La aventura a mirar hacia arriba, que se dedicó a examinar todas las estructuras de gárgolas y construcciones de piedra modernas en las calles de Madrid. O sea, desde los famosísimos reptiles que hay en Mejía Lequerica hasta... Y realmente es que no te das cuenta de lo que tienes cuando miras arriba en tu propia ciudad. Es asombroso. Te tienes Sí, que es mirar para verdad, abajo para es que no te verdad. atropellen. Eso, o para no pisar otras cosas. A no ser que vengas de fuera, porque si te das cuenta se reconoce a los turistas porque Sí, siempre porque van mira hacia mirando arriba, para efectivamente. Es Sí, cierto, sí, es sí, cierto. sí. Son ellos los que se dan cuenta de estas representaciones. Rápidamente, Y por- lo de la gárgola de la brújula, venga, que nos quedamos sin Sí, tiempo. muy Israel, rápido, tienes- tienes hablando un minuto y del medio. corpus relacionado. Una de las gárgolas más curiosas en la Catedral de Girona. Hay muchas gárgolas, pero solo una que es humana. Al lado de la Torre de Carlomagno, justo si miráis para arriba, vais a ver una mujer de piedra con un vestido largo, con la cabeza cubierta con una toca, con unos pergaminos en la mano y que abre eternamente la boca para vomitar agua de lluvia. Bueno, cuentan que efectivamente era una vieja con fama de bruja, cuentan que un día apedrearon a un gato negro enorme y al día siguiente ella amaneció con una pitera porque era ella en la cabeza con una herida. Contaban que ahogaba a los niños y efectivamente era verdad, era bruja. Se dedicaba todas las noches, cuando rezaban el ángelus y la gente se metía en casa, ella salía y le tiraba piedras a la catedral. Hasta que una noche cuentan que se oyó una voz en toda Girona que decía: piedras tiras, piedras tirarás y de piedra te quedarás. Y en ese momento ella se quedó incrustada en las paredes de la catedral y bueno, y allí sigue. Dicen que la castigaron para que de su boca ya no saliesen más maldiciones, sino solamente agua de lluvia. Y está siempre mirando hacia el suelo para que no pueda nunca ver el cielo. Y con la boca abierta. Exactamente. Pues una bonita historia de allí, además de mi tierra. Sí, señor. Sí, señor. sí. Un besazo muy fuerte, Israel. Un beso, ya que no lo ha dicho Jesús, pues digo yo, no os pienso mandar a hacer gárgolas. Mira, qué aguda. Oye, mira, ya vas pillando el humor leonense. Ya voy a tirar a tu escuela. Ya lo vas pillando. Un besazo grande. Otro beso a para todos. ti. Venga. Chao, hasta luego. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Apenas 10 minutos para terminar el programa y no lo podíamos hacer, evidentemente, sin tener esos cuentos asombrosos, milagrosos y de aprendizaje de Callejo. Sí, y en este caso, fíjate, que si no habrá cuentos de piedras, ¿no? Y he elegido uno que tiene que ver pues con una piedra grande, con una roca en el camino, un poco para ponernos en ambiente. En fin, antiguamente se pensaba que para transmitir una gran enseñanza lo mejor era provocar una experiencia. Y de eso va un poco, como un rey de Armenia provoca una gran experiencia en sus súbditos para que aprendan una lección. Bueno, pues vamos a escuchar ese cuento. Pues resulta que este rey de Armenia
Sabía de la eficacia de sus ciudadanos, de sus súbditos, pero quería ponerles a prueba. Quería saber el grado de cooperación que podían tener. Así que se acerca un buen día de madrugada a uno de los más incómodos senderos que tenía su reino y coloca una gran roca, una gran mole que impide el transitar por ese camino. Y él, junto con su escolta, se esconde para ver lo que está pasando, para ver la reacción de sus súbditos. Efectivamente, al poco tiempo pasa por allí un comerciante con un carro tirado por caballos y, evidentemente, al ver esa roca en el medio no puede pasar. Intenta dar un rodeo, no puede, maldice al cielo, maldice al rey también por el mal estado del camino y se da media vuelta. El rey lo está observando todo desde la lejanía y de la espesura del bosque y comprueba como un grupo de 8 peregrinos pasan por allí. Evidentemente, como eran peregrinos, bordean la roca y logran transitar el camino y seguir su camino en dirección a la ciudad. No pasa nada, pero sí pasa cuando un hombre montado a caballo, al cabo de un rato, le es imposible pasar. Intenta tirar de la roca, pone una cuerda, ve que no lo consigue, llega otro caballero, intentan aunar esfuerzos los dos caballeros, pero ni siquiera con los dos caballos ni con las dos personas pueden mover un ápice esa roca. Acuden a sus hijos y al final se crea una cuadrilla entre los 5 hijos que tenían, más los 2 caballos, más los 2 adultos, colocan unas sogas y efectivamente con el esfuerzo arriman la roca hacia un lado del sendero y gracias a eso les permite continuar el camino. Pero antes de continuar, uno de los hijos, uno de los mozalbetes, le dice: padre, ojo que aquí, donde estaba la roca, hay un arcón y hay un papel. Entonces se acerca el progenitor y ve efectivamente que hay una nota. Y la nota lee lo siguiente: querido viajero, estas 100 monedas de oro son para ti. Pero hay una riqueza mucho mayor que estas 100 monedas de oro, y es lo que habéis aprendido, el esfuerzo, la cooperación, el haber unido vuestro trabajo para apartar esta piedra y poder proseguir vuestro camino, porque os habéis dado cuenta que uniéndoos habéis vencido el obstáculo que teníais. Se llevaron el cofre y se fueron, todos ellos, la cuadrilla, felices, contentos, como lombrices. Bueno, Jesús, en definitiva, es verdad que no aprendemos cuando las cosas nos van bien, sino cuando nos encontramos piedras en el camino. Sí, porque si te das cuenta, un poco la moraleja sería que si tú te encuentras una piedra en el camino de la vida, a lo mejor no es un obstáculo, a lo mejor es una oportunidad. Es algo que tienes que hacer. Acordaros lo que decía Simón Bolívar, ¿no? Que en la unión estaba la fuerza. Lo dijo él y lo dijo tanta gente. Si somos capaces un poco de afrontar estos retos que nos pone la vida, estos obstáculos, estas piedras, estas rocas, y sabemos que con la unión, con la cooperación, con la solidaridad se consigue avanzar, pues a lo mejor hemos aprendido muchas cosas, no solo esas 100 monedas de oro, que al fin y al cabo es algo crematístico y perecedero. Lo que queda realmente es la experiencia, que en el fondo es la filosofía que podemos extraer de esto. Tú te llevarás las monedas, pero lo que se consiguió ahí, lo que intentó conseguir el rey, es darse cuenta que tenía unos súbditos que en un momento determinado sí podían arrimar el hombro para que ese sendero fuera transitable, no solo para ellos, sino para el resto de la gente. Uh-huh. Bueno, eso sí está ahí, es ese cuento, pero bueno, eso podían aprender muchos políticos. Si lo aplicamos a la política, desde luego yo creo que esta roca en el camino la deberían grabar en alguna de las columnas del Congreso. Sí, desde luego que sí. Bueno, maese, por favor, deje de bailar. No puedo, tengo el beriberi. El beriberi, bueno, es lo que tiene la música esta. Tiene vitaminas, claro. Nos alimenta, siempre está famélico. Hombre, estamos aquí con unas viandas que nos ha traído Carlos. Pues cada vez que viene Carlos engordamos. Sí, bueno. ¿A eso le llamas viandas? Bueno, espérate cuando salga. Mira con el famélico. Más bien, la próxima vez él no consume, ¿vale? Él no consume. Son chorizandas. Palomitas. Bueno, maese, muy buenas noches. Gracias por estar un día más aquí.
Me voy, que voy a ver si grabo unos cuantos signos lapidarios en un canto que tengo en la puerta de mi casa. Es un canto rodado. A ver lo que dice tu mujer. Carlos, muy buenas noches. Buen programa, como he dicho Jesús al principio, menos de una piedra. Menos de una piedra. Jesús, Head Director, Pues, muy buenas noches. Un placer. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana aquí estaremos. Agradecer también a Víctor San Román, que está al otro lado ahí en la pecera, que como siempre, bueno, pues está ahí colocándonos la música, los efectos y todo en su debido tiempo. Y a todos vosotros, bueno, pues queridos escobuleros, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más durante estas 2 horas de programa. Os recordamos, como hago siempre, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, La Escóbula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.